Juan, porque lo importante aquí va a ser escucharlo a Rafa, pero dos o tres cosas que quería decir para presentar quién es Rafael Vila San Juan a la gente, sobre todo en Argentina, que no, difícilmente lo pueda conocer. Rafa en estos momentos es director del Departamento de Análisis Global y Desarrollo Global del Instituto de Salud Global de Barcelona. Es un instituto público-privado que tiene en estos momentos más de 400 profesionales, no solo del ámbito sanitario, sino también de diversas disciplinas como matemáticos, físicos, biólogos moleculares, informáticos, etc., ¿no? Además de esto es plurinacional, hay gente de hasta 34, 35 nacionalidades, predoctorandos o postdoctorandos trabajando en el Instituto de Salud Global. Y según la memoria, en el año pasado colaboraron o desarrollaron más de 170 proyectos. Este organismo tiene un foco puesto en cinco áreas, que son la eliminación de la malaria, la salud materna, infantil y reproductiva, el mal de Chagas, por lo cual tienen actividad tanto en Latinoamérica, me recuerdo haber comentado en algún momento proyectos en Brasil y en Bolivia, resistencia a antibióticos y planificación urbana, medio ambiente y salud, ¿no? Es un instituto que tiene 10 años de existencia, aunque arrastra, digamos, la experiencia de los institutos que confluyeron para formarlo, básicamente del Hospital Clínic, que es el Hospital Universitario de Barcelona, el Hospital del Mar y la Universidad Pompeu Fabra. Como había dicho, es un instituto de titularidad pública y privada. Entre sus patrones están el gobierno de España, el gobierno de la autonomía en Cataluña, el ayuntamiento, diversas universidades, ya he citado la Pompeu Fabra, también la Universidad de Barcelona, y el gobierno de la Generalitat de Cataluña, y fundaciones privadas como la fundación del Banco Caixa, o el antiguo La Caixa, y la Fundación Ramón Areces, ¿no? Y a su vez también tiene financiación de diversos organismos como la Unión Europea, principalmente, y fundaciones privadas como la Fundación Bill y Melinda Gates. Rafael se encarga como le había comentado, del departamento de análisis y desarrollo, que es el departamento de difusión y traslación de la actividad de los otros departamentos, que son el de investigación e innovación y el departamento de formación y análisis. Antes de incorporarse a ISG Global, Rafael estuvo como director del Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona, que es un centro de difusión del pensamiento contemporáneo, y durante 12 años formó parte de la organización de Médicos Sin Fronteras, siendo director de Médicos Sin Fronteras en España, y durante 6 años director de Médicos Sin Fronteras Internacional. Bueno, para finalizar, Rafa es licenciado en periodismo o en ciencias de la información en la Universidad de Barcelona, colabora habitualmente con medios tanto escritos como radio y televisión, y forma parte de Global Democracy, que es Open Democracy, democracia abierta, que es una organización de periodistas independientes, básicamente de periodistas de investigación. Bueno, el año pasado Rafael publicó un libro que quiero mostrarles a ustedes, que es Las fronteras de Ulises, que trata el tema de la crisis de los refugiados en Europa como consecuencia de la guerra de Siria. Y nada más, agradecerte, Rafa, a tu disposición, después de una jornada de trabajo, a la hora de la cena, estar aquí con nosotros para bueno, tratar el tema que ha planteado Juan, que tú has planteado tú también, de las vacunas y el fin de la COVID, sobre todo en estos días que está tan de actualidad por las publicaciones, quizás un poco de fuegos artificiales de los diversos fabricantes y productores, ¿no? Pues nada, te cedo el turno. Muy bien. Lo primero de todo, muchísimas gracias, ¿no? Estando con Juan y con Eduardo y sabiendo que sois todos amigos, de Eduardo soy amigo de hace mucho tiempo, de Juan nos hemos conocido relativamente
hace un tiempo, hace poco, pero en cualquier caso me siento en familia y por lo tanto espero que lo que yo pueda contaros, partiendo de la base de que no soy médico y que sé que estoy ante un colectivo sanitario y que por lo tanto algunos detalles, especialmente los detalles más técnicos, pues habrá gente que dirá, a ver, un momento. Bueno, pues quizás en ese apartado quizás no podré contestar todas las preguntas que tengáis, pero sí todos los comentarios que os parezcan oportunos podemos hacerlos y podemos trabajarlos después, ¿no? En cualquier caso, voy a hacer una primera puesta en escena de dónde estamos, ¿no? Y dónde estamos, pues precisamente hoy, después del anuncio ayer de Pfizer, de la situación en la que se encuentra su vacuna, pues el tema de las vacunas se ha puesto en el centro de la agenda, ¿no? Y durante los próximos días vamos a tener muchísimo trabajo y va a estar en el centro del debate público qué va a pasar con la vacuna y qué van a pasar con las vacunas, ¿no? Entre otras cosas porque la carrera que se ha desatado en la ciencia sobre el COVID es una carrera incomparable. Jamás en la historia de la humanidad habíamos tenido en fin, esta inversión en recursos, en centros, trabajando en COVID, ¿no? Para que nos hagamos una idea, la inversión en estos momentos en COVID supera a la inversión en todas las demás enfermedades infecciosas que existen en el mundo. Es decir, estamos muy por encima en la inversión que se está haciendo en estos momentos con dinero público, ya no digamos con dinero privado, pero solo contando el dinero público supera a todo el resto de enfermedades infecciosas, incluyendo enfermedades infecciosas que no tienen por qué ocurrir en países de renta baja, ¿no? O únicamente en países de renta baja, incluyendo, por ejemplo, partes de la neumonía, en fin, toda una serie de enfermedades. Luego estamos en una carrera sin comparación y ahí la vacuna está jugando el papel crítico en tanto en cuanto la mayoría de los discursos que en estos momentos estamos teniendo, sean políticos, sean científicos, pasan por pensar que tendremos una vacuna, que la tendremos relativamente rápida y que eso será el agente que cambie la situación en la que nos encontramos, ¿no? Yo hablo siempre, cuando me preguntan en los medios de comunicación y cuando trabajo pues en la Alianza Mundial para la Vacuna, en la que estoy en su comité de dirección, lo que decimos es la vacuna tiene que permitirnos recuperar un equilibrio. Y ese equilibrio viene marcado por la siguiente afirmación. Para nosotros, equilibrio significa no vivir dependiendo del virus. El virus existirá, el virus pues probable que continúe, pero no generará el día a día de nuestra actividad. No será quien determine el día a día de nuestra actividad. Iremos a trabajar y estará el virus. Tendremos relaciones sociales más abiertas de lo que tenemos ahora, puede que con el virus. Pero la vacuna básicamente lo que puede aportar es eso, es decir, es un cambio, un punto de inflexión en la convivencia con este coronavirus, ¿no? Y por lo tanto lo primero, lógicamente, es centrarnos en la actualidad, porque muchos de vosotros, yo supongo que estáis viendo con cierta expectativa qué puede pasar qué está pasando con la vacuna de Pfizer. ¿Es la mejor vacuna? ¿Es la vacuna que va a salir? En España, por ejemplo, nuestro ministro ha dicho que tendremos la vacuna de Pfizer a final de año, o si no, máximo a principio de año, ¿no? Bien, eso evidentemente no va a ser así, a pesar de que el discurso político en muchas ocasiones lo que intenta es suplir la carencia de respuestas políticas que tenemos para una epidemia que está generando muchísimas privaciones a nivel social, a nivel familiar, a nivel económico sobre todo, y por lo tanto que está generando muchísimo trastorno en el día a día habitual de nuestras vidas, ¿no? Y muchas veces los políticos, lanzan proclamas que no tienen necesariamente la misma velocidad que la vía científica o que la vía del conocimiento, que la vía de la evidencia. Vamos a ver, la vacuna de Pfizer es una vacuna esperanzadora. El anuncio que se hizo ayer es probablemente el mejor anuncio que podíamos esperar. Una efectividad del 90% en una vacuna para el coronavirus es una efectividad que nadie esperaba, no se esperaba en círculos científicos. Yo, que insisto, trabajo en el Comité Internacional de la Vacuna, no esperábamos esta eficacia. No se esperaba tampoco en los mecanismos regulatorios, pensar que la FDA americana de Estados Unidos, la Agencia Europea del Medicamento o la Organización Mundial de la Salud están en estos momentos considerando aprobar eficacias en torno al 50% en las vacunas de COVID. Es decir, seguridad por un lado, eficacia por el otro. Pero básicamente se está considerando que esta primera generación de vacunas estaría en torno al 50%. La vacuna de la gripe más o menos está entre el 45 y el 60, dependiendo del virus anual que nos visite, dependiendo de la vacuna y de la efectividad que tenga en cada año. Por lo tanto,
Tener una vacuna al 90% de eficacia, ¿qué significa? Significa que la ubicamos en el ranking, en lo más alto del ranking de la efectividad de las vacunas. Sarampión y polio están por ahí, están en el 90%, fiebre amarilla también, pero hay muchísimas vacunas que no llegan al 70%, que no llegan al 60%, como decía antes, de la gripe. Por lo tanto, esa es la parte mejor del anuncio, es la mejor. ¿Cuál es la parte, digámoslo así, que genera algo de reservas y que por lo tanto debemos ser cautos? La primera, es una vacuna con una tecnología con la que nunca habíamos tenido ni en vacunas anteriormente. Es una tecnología nueva, es una tecnología mRNA. Los que sois genetistas sabréis, bueno, pues que es una parte genética que se incorpora como un mensajero para crear una proteína dentro del cuerpo y que esa proteína induzca a su vez los anticuerpos. Y que sea una tecnología tan avanzada tiene ciertas ventajas y ciertos inconvenientes. Una de las ventajas, dicen, es la posibilidad de que la producción sea más rápida. Es decir, de que la cadena de producción sea más corta porque no estamos reproduciendo todo el virus, no necesitamos tanto material, en fin, toda una serie de cuestiones. El otro gran problema es que al mismo tiempo que es más rápida, su capacidad de ampliar a toda la humanidad esta vacuna es mucho menor. La capacidad tecnológica de las plantas de producción, sabéis que las vacunas se producen en plantas de producción que se tienen que crear para eso, necesitan una tecnología que en muchos países no se tiene. Y por lo tanto es difícil poder producir esta vacuna en muchísimos países de forma que se pueda multiplicar la producción y cubrir a una franja del planeta pues de manera más rápida. Hasta aquí, digámoslo así, lo fácil. A partir de aquí empieza lo difícil. Esta vacuna es una vacuna que requiere una cadena de ultrafrío, es decir, 80 grados bajo cero para mantenerse. Yo no conozco el detalle en Argentina, por lo menos creo que en Buenos Aires quizás un poco más, en algunas zonas del Chaco al norte también conozco cómo está la situación, porque he estado mucho tiempo con la enfermedad de Chagas. En todo caso, en España, esto significaría, básicamente, que esta vacuna solo se puede utilizar a nivel hospitalario. Es decir, en los centros de atención primaria no tenemos cadena de ultrafrío y eso requeriría una inversión en estos momentos mucho mayor que la propia vacuna. Y por lo tanto, lo que significaría también es que, de alguna manera, no sería una vacuna para distribución masiva, ya que los hospitales están sobrecargados por la propia enfermedad y por lo tanto tendría problemas para poder administrarse a toda la población, a los 40 millones o 44 millones de españoles, cuya población más o menos es como la Argentina, 44, 45, estamos tan cerca los unos de los otros que más o menos estamos en la misma situación. En todo caso, sí es una buena noticia, pero todavía no es una noticia científica y ahí tenemos que separar un poquito lo que es la evidencia de lo que es el anuncio. Es decir, hemos visto cómo las bolsas suben enormemente y, bueno, lógicamente estaban esperando esta noticia, estaban deseando tener unas buenas noticias sobre lo que ocurre con la vacuna. Ha sido una nota de prensa. Lo que tenemos de información es bueno, pero todavía no es todo lo que necesitamos. Yo, por resumir brevemente, ¿cómo se ha llegado a ese 90% de eficacia? Bien, sabéis que en la fase 3, en la que está esta vacuna, hay 44.000 voluntarios, personas que están recibiendo en ensayo clínico esta vacuna. De esos 44.000, 94 personas han desarrollado la enfermedad. Y se ha hecho lo que se llama un análisis interino, es decir, se ha pactado con el regulador que se podría abrir el ensayo que era ciego, algo que los que hayáis hecho ensayos clínicos sabéis que se suele hacer por dos razones, o porque los resultados son muy buenos o porque los resultados son muy malos. Si son muy malos es para dejarle gastar dinero, si son muy buenos es para ver cómo podemos empezar a encauzar esta vacuna hacia adelante, ¿no? Bien, en este caso eran porque eran muy buenos, se ha abierto, se tenía la sospecha de que eran buenos y se ha abierto. Juancho, me estás molestando, estoy escuchando a un señor muy interesante que se llama Rafa Villasanuán. No, en serio, muchísimas gracias. Ahora estoy. Perdón, es una amiga mía que no bloqueó el micrófono. Maite, bloquea el micrófono, por favor, porque lo estás interrumpiendo al expositor. Está listo. Gracias. Gracias, ningún problema. Por lo tanto, estamos frente a una noticia muy buena, pero noticia a fin de cuentas. No ha acabado el proceso. Como decíamos, se ha llegado a este 90% de eficacia de la siguiente manera. Hay 94 casos de contagio,
De esos 94 casos de contagio hay 8 o 9, es un dato que no se ha publicado, 8 o 9 que recibieron vacuna y el resto, es decir, 85 o 86 que recibieron placebo. De ahí se calcula el 90%. Esa es la cifra que tenemos en estos momentos. Pero el ensayo no está acabado. Este ensayo requiere que se llegue hasta los 165 casos para saber si realmente seguimos en la misma proporción. En todo caso, dejémoslo aquí, lo dejamos también para el debate posterior. Estamos frente a una buena vacuna. Estamos frente a una buena vacuna que no creemos que pueda ser de distribución universal. Pensemos que, por ejemplo, en toda África y en buena parte de Latinoamérica no se tienen estas condiciones para la distribución. Y a pesar de que Pfizer ha anunciado que va a hacer el pack de la vacuna con sus contenedores aguantando esa cadena de frío, va a ser muy difícil que se pueda distribuir en zonas rurales, especialmente en África, o en zonas, digámoslo así, de países más de Centroamérica o de países en donde los sistemas de salud, por ejemplo, Bolivia, Ecuador, pues no tengan el nivel tecnológico que tienen países de renta media alta, como pueden ser Argentina, o incluso como podría ser Brasil en algunas zonas del país. Luego estamos frente a una noticia optimista, nos permite pensar que la cadena que tenemos ahora mismo, el pipeline que diríamos en inglés, ¿no? La cadena de espera de otras vacunas en las que tenemos en fase 3 y en fase 2 avanzadas, puede darnos relativas sorpresas, ¿no? Aquí tenemos que tener en cuenta varias cosas. Tenemos más de 200 componentes en estos momentos en fase de estudio. La mayoría en fase preclínica, con lo cual a esto le queda mucho tiempo. Hay gente como, por ejemplo, Bill Gates, que está invirtiendo muchísimo dinero en todo lo que será la segunda generación, pero está todavía en preclínico. Y le están invirtiendo mucho dinero porque se considera que la primera generación será segura, pero será poco efectiva. Y por lo tanto habrá que seguir trabajando porque el COVID es probable que sea un virus que vaya teniendo estacionalidad y que vaya repitiéndose a lo largo del tiempo. Nosotros lo que decimos es que va a haber varias vacunas a lo largo del 2021, no una, varias vacunas a lo largo del 2021. Algunas de ellas serán de tecnología más tradicional, es decir, llevarán virus inactivado, llevarán proteínas, lo que conocíamos como vacunas hasta ahora. Y otras serán estas famosas mRNA o vacunas directamente de DNA, de genéticas, ¿no? En cualquier caso, para tener las cifras claras, ensayos preclínicos, básicamente lo que sabemos es, hasta hoy, no sabemos si con el COVID cambiará, solo entre el 2 y el 5% de los preclínicos llegan a convertirse en vacuna. Cuando entran en fases clínicas, fase 1, aproximadamente entre el 12 y el 20% de las vacunas llegan a tener éxito, de los componentes llegan a ser vacunas. Y a partir de las fases 2 y 3 es cuando empezamos a hablar de que entre un 40 y un 50% de los compuestos llegan a ser vacunas. Luego, ¿ahora qué tenemos? Tenemos unas 11 vacunas en fase 3, depende de lo que consideremos fase 3, hay algunas que están en fase 2, pero ya están diciendo que están en fase 3, pero bueno, en todo el caso, digamos que tenemos entre 11 y 14 vacunas que están en estas fases finales. De estas, tenemos algunas bastante prometedoras que están avanzando muy bien, algunas incluso ya han pasado en esa fase 3 algunos de los problemas que se podría esperar en los ensayos clínicos, caso de la vacuna de Oxford, caso también de la vacuna de Janssen, que tuvieron que suspender sus pruebas para comprobar que efectos secundarios que no se habían visto en las fases 1 y 2 no fueran derivados directamente de la vacuna. Luego, es previsible, es muy previsible que empecemos a tener vacunas a lo largo de 2021. Pero ¿cuántas vacunas tendremos? ¿Cómo se fabricarán? ¿Dónde están? ¿Cómo se distribuirán? ¿Qué tipo de vacunas son? Es lo que ahora mismo condiciona la capacidad de pensar en la salud pública del futuro del COVID. Yo, por ejemplo, aquí en España muchas veces se dice, ya tenemos identificadas las poblaciones que deben recibir la vacuna. Primero, personal sanitario. Segundo, mayores de 65 años. Y a partir de ahí, personal esencial, de trabajo esencial, y empezamos a buscar pues, colectivos. Bien, eso políticamente está muy bien. Es absolutamente necesario que tengamos un mapa de población de a quién tenemos que darle las vacunas. Porque lo que sabemos son varias cosas. La primera es que durante el primer año, es decir, durante todo el 2021 y parte del 2022,
el número de vacunas que se pueden producir en el mundo son aproximadamente entre 2.500 y 3.000 millones de dosis. Casi todas las vacunas que tenemos en fase 3, casi todas las vacunas son de 2 dosis. Luego dividamos eso por la mitad para número de población. Es decir, podemos cubrir pues, unos 1.200, 1.500 millones de personas en el mundo que podrían recibir la vacuna. ¿Eso cuánto es? Pues básicamente un 20% de la población mundial, no más. Luego, empecemos a calcular en base a este ratio, porque lo ideal, si no tuviéramos, y luego lo haremos un poquito del nacionalismo de la vacuna, lo ideal sería que la distribución fuera equitativa. Porque mientras haya COVID en un país, habrá COVID en otros. Y eso es fácil de explicar desde el punto de vista de las vacunas. Si tenemos vacunas que nos protegen al 50%, al 60%, quiere decir que cada 10 de nosotros, 4 o 5 quedarán desprotegidos o quedaremos desprotegidos. Bien, imaginemos que Argentina consigue 80 millones de dosis para sus 40 millones de personas y para tener lo que llamamos, pues eso, ¿no?, la inmunidad de rebaño. Muy bien. Pero ¿qué ocurre si Bolivia no las tiene? ¿Qué ocurre si no las tienen países, digamos, de Centroamérica? ¿Qué ocurre si esa vacuna no la tienen pues países africanos? Ocurre que el virus sigue circulando y además sigue afectando. ¿A menos población? Sí. Por eso es más inteligente, lo que estamos proponiendo desde la plataforma internacional COVAX, de la que habéis oído hablar y os explicaré un poquito cómo está estructurada, es mucho más inteligente pensar que si tenemos vacunas para el 20% de la población mundial, lo lógico sería atajar el problema en todos los países al mismo tiempo. Y a empezar el primer año para bajar curvas y que eso nos permita volver a abrir fronteras. Si en España tenemos vacunas para nuestros 45 millones de habitantes, pero Marruecos no tiene, Latinoamérica unos cuantos países tampoco tienen, en fin, nuestra afluencia de gente viene de estos países y por lo tanto es muy difícil que podamos abrir fronteras. Luego seguiremos conviviendo con una situación crítica durante más tiempo. Voy al tema de las vacunas y cómo estamos. La de Pfizer ha sido un gran anuncio. Tenemos al menos otra que se parece muchísimo, que es la de Moderna. Es muy probable que oigamos en los próximos días un anuncio de Moderna por una razón muy sencilla. Pfizer ha anunciado que va a producir, en el momento en que esté aprobada la vacuna, ya tiene previsto producir 50 millones en el primer mes. Y tendría previsto producir hasta 1.200 millones de dosis en el primer año. Esto es así si todo es óptimo. Esto es así si es la primera vacuna y tiene una serie de acuerdos con los productores. Sabéis que los que desarrollan vacunas y los productores son diferentes. Luego, Moderna tiene que hacer algún anuncio pronto porque no se querrá jugar que su vacuna no se produzca porque haya cogido toda la producción Pfizer. Son vacunas muy similares, mRNA los dos, y hay otra del Imperial College de Londres que está un poquito más retrasada, que también estaría entre esas vacunas, digámoslo así, tecnológicamente más punteras. Bien, pueden producir esa cantidad si se quedan con todos los productores, pero probablemente los productores se van a distribuir entre diferentes vacunas. Luego, cuando hablamos de 1.300 millones, cuando hablamos de todas estas cifras, son cifras que hay que poner, digámoslo así, en el discurso político más que en el científico, en el discurso, digámoslo así, más de la agenda de comunicación que en la agenda real de lo que puede pasar en los próximos meses con todo este tipo de vacunas. El resto de vacunas, es verdad que la producción, digamos, de estas más tecnológicas va a tener más dificultades para encontrar nuevas plantas de producción, pero al mismo tiempo también es verdad que existen al menos 4 o 5 vacunas que están en fase 3 muy avanzadas y que tienen más capacidad de una producción a gran escala, que son las clásicas, vacunas, como decía antes, pues de proteínas, de virus inactivados, etc., ¿no? Ahí tenemos AstraZeneca, la de Oxford famosa, que ya tiene acuerdos de colaboración en Argentina, en concreto con los laboratorios de Hugo Sigman. Ahí tenemos también la vacuna de Sanofi, que es una vacuna que está un poquito más retrasada en sus ensayos, pero que también está dando resultados, digámoslo así, esperanzadores. Ahí tendríamos la vacuna de Novavax y ahí tendríamos también la vacuna de Janssen, que es otra de las que están muy avanzadas. Con todo esto, ¿qué estamos diciendo? Estamos diciendo que probablemente a lo largo de 2021 empezaremos a recibir dosis. ¿Para todos? No, como he dicho antes. El escenario, el horizonte en el que nos estamos moviendo son 2.500 millones, 2.500 a 3.000 millones de vacunas, no más. Y ahora empecemos a distribuir por países. Y aquí es donde viene uno de los grandes, de los pasos que hemos dado
a nivel internacional para crear una plataforma internacional de vacunas, que es la que denominamos COVAX. Si cada país hace sus acuerdos de manera bilateral, es probable que se garantice para los países de rentas altas y medias altas, que se garantice el que tengan sus vacunas. Pero eso dejaría descubierto al mismo tiempo a los países de rentas medias bajas y a los países de renta baja. Nosotros creemos que lo más razonable es que haya una distribución equitativa. Creemos que, por ejemplo, todo el personal sanitario en todo el mundo debería tener la capacidad de tener la vacuna a su disposición. Porque es el frente de batalla, porque son los que pueden garantizar que no se colapsan los sistemas de salud y, por lo tanto, son los que debemos de proteger en primera instancia. A partir de ahí debemos de tener claro que hay una serie de colectivos que estará en función de qué tipos de vacunas salgan. De toda esta cadena que tenemos ahora mismo en fase 3, no todas las vacunas van a prevenir la infección. Algunas de ellas son vacunas que van a ser efectivas para hacer que la enfermedad, en aquellos casos en donde ya existe infección, se desarrolle con menor gravedad, o sea, que tenga menos efectos. Y por lo tanto, en función de las vacunas que tengamos, será interesante analizar a qué colectivos las dirigimos. Como sabéis, porque venís del ámbito sanitario, la inmunidad es mucho más efectiva en niños que en mayores. Es decir, una vacuna en niños puede tener una eficacia del 80 al 90% y, sin embargo, cuando esa vacuna se aplica a mayores, puede empezar a bajar su eficacia, ¿no? Por lo tanto, todos estos son elementos críticos que van a ir apareciendo a medida que vayan apareciendo todas esas nuevas vacunas, y por eso es importante decir a todos los decisores políticos, es importante que se trabaje con expertos para ver cuál es el mapa de acción que necesitamos en cada país. Y a medida que vayan saliendo las vacunas, entonces tenemos que ir cruzándolo con ese mapa. Mayores de 65 años, personas a riesgo por enfermedades que generan pues, mayor riesgo con el COVID. Niños que van a las escuelas y que por lo tanto evitamos que se cierren las escuelas. Personal esencial de transportes, de supermercados, de cadenas logísticas, etcétera, etcétera. Una vez se tenga ese mapa bien hecho, es mucho más fácil ir aplicando esas vacunas que van saliendo en función pues eso, ¿no? de la población y de las necesidades de esa población. ¿Qué ocurre? Que en estos momentos tenemos muchas vacunas y es muy probable que salgan varias. Y cada país está haciendo sus acuerdos y algunos de estos países están haciendo también yendo a esa plataforma internacional. La plataforma internacional COVAX se crea con una sola, con una visión, digámoslo así, de evitar que los países de renta baja y renta media baja se queden sin ninguna vacuna. Si no hubiera una plataforma internacional, ninguno de estos países recibirían vacunas. No tienen ni los recursos para comprarla, ni tienen la capacidad de negociar, ni son mercado para las grandes farmacéuticas. Luego, en condiciones normales, si no se creara una plataforma internacional, todos estos países quedarían desabastecidos. Teniendo vacunas que funcionan al 50%, al 60%, también quedaríamos desprotegidos nosotros, porque no podríamos viajar, no podríamos salir hacia ninguno de estos países, ni podríamos recibir gente de ninguno de estos países. Luego se crea una primera idea de la plataforma, pero claro, se llega a la conclusión de pedimos a los países que financien, pedimos a los bancos de desarrollo que pongan créditos y para que haya vacunas para todos estos países. Muy bien. Pero si al mismo tiempo no conseguimos que los países de renta media y renta media alta y renta alta se añadan a esta plataforma, lo que haremos es que los primeros acuerdos serán exclusivamente para estos países. Y eso de alguna forma es lo que está pasando. Es decir, tenemos por un lado países que están yendo a negociar, caso clarísimo de Estados Unidos, de Gran Bretaña, pero también de la Unión Europea, que está negociando por un lado, y por otro lado están apoyando la plataforma COVAX. Por lo tanto, se han abierto 3 líneas de apoyo dentro de esta, o 3 líneas de funcionamiento dentro de la plataforma. Argentina está en una de ellas. Ahora os lo explicaré, supongo que lo sabéis, pero en cualquier caso, existe lo que llamamos países AMC, países que forman parte de un Advanced Market Commitment o compromiso de mercado avanzado, que es dinero que Gavi recibe, que el fondo COVAX recibe dentro de la Alianza Mundial de Vacunación para países de renta baja y media baja. Son 92 países en total. Estos países no están obligados a pagar y van a ser financiados a través de fondos que aportan los países de renta alta y los bancos de desarrollo. El Banco Mundial acaba de lanzar una línea de 12.000 millones de dólares para créditos prácticamente sin interés para que estos países tengan acceso
a este tipo de vacunas. Pero al mismo tiempo, para conseguir los acuerdos con los laboratorios, lo que se hace es hacer una línea para que los países de renta alta y países de renta media puedan entrar. Es lo que se llaman países autofinanciados. Ellos se encargan de pagar sus vacunas. Estos países, a diferencia de los otros, tienen que hacer un pago por avanzado. Este pago por avanzado es a cambio de dosis y es a riesgo. En el caso de que las dosis no salgan, en el caso de que la vacuna no salga, ese dinero es a fondo perdido. Por lo tanto, es una inversión que hace que arriesguen algunos laboratorios para desarrollar unas dosis y ese dinero va a cambio de dosis. Hay dos líneas de actuación y tanto Argentina como Unión Europea están en la opcional. ¿Qué quiere decir? Nosotros cerramos unos acuerdos a través de COVAX con una serie de farmacéuticas, pero cuando se tengan los contratos, tenemos la opción de decir que sí o que no. ¿Cuál es la contrapartida? Que tienen que pagar más dinero, porque el riesgo es mayor para la plataforma. Tienen que pagar 3,4 euros de partida por cada dosis. Hay otra opción, que es la opción de compromiso, que la han firmado 27 países. Y esa opción de compromiso lo que dice es, yo me comprometo con COVAX, COVAX es mi comprador. Y por lo tanto, cualquier dosis que ellos compren, yo me la voy a quedar, en la medida en la que yo he pedido. Siempre teniendo en cuenta que COVAX solo da el 20% de las vacunas a cada país. Y cuando ese país ha llegado al 20%, COVAX ya no puede hacer nada por ellos, porque la idea es que todo el mundo tenga el 20% de vacunas. Cuando tengamos eso cubierto, ya podremos ir a todo lo demás. Pero hasta que no tengamos eso cubierto, es imprescindible que todo el mundo llegue al 20%. Argentina y Europa, como decía antes, están en la vía opcional, que quiere decir que su compromiso es, ustedes compran una serie de vacunas, nosotros a través suyo ya accedemos a esas vacunas y decidiremos en su momento si las compramos o no. El número de dosis que comprometemos, pagamos un dinero y ese dinero es a riesgo. Bien, esto es la facilidad COVAX. La facilidad COVAX tiene el compromiso de llegar a 2.000 millones de dosis entre 2021 y 2022 para distribuir en todo el mundo. En estos momentos los acuerdos firmados ya por la facilidad COVAX llegan aproximadamente a 800 millones. Es decir, todavía quedan muchos compromisos por firmar. Algunas de estas vacunas, COVAX está formado es un pilar de la OMS y está formado por un desarrollador de vacunas, que es CEPI, un distribuidor de vacunas, que es Gavi, y la Organización Mundial de la Salud, que genera un marco de posicionamiento y distribución de vacunas. Luego, el proyecto en estos momentos tiene algunos riesgos. El principal es el nacionalismo de las vacunas. Estados Unidos no ha entrado, el Estados Unidos de Trump decidió no entrar en COVAX Facility y en todo caso financiaría algunas vacunas para países, digámoslo así, de renta baja. Pero no está dentro. Veremos a ver qué pasa con Joe Biden y veremos si la administración americana cambia. Pero es verdad que prácticamente todo el resto de estados del mundo se ha metido de una u otra manera y por lo tanto quiere decir que existe un cierto compromiso por el cual se entiende que una vacuna es una barrera más efectiva cuando todos los países la tienen. Y aquí la batalla se va a plantear en el G20, que como sabéis es el 21 y 22 de noviembre, en donde España participa, en donde Argentina participa, en donde tenemos países como Brasil, como México, y en donde la vacuna se va a convertir, digámoslo así, en una parte del debate, un centro del debate, ¿no? Porque es necesario que lleguemos a conseguir que la vacuna sea la barrera, digámoslo así, global, para recuperar ese equilibrio que de alguna manera hemos perdido. La barrera nacionalista es una barrera porque, lógicamente, los países están pagando más dinero cuanto más recursos tienen. Los acuerdos son secretos, la mayoría de acuerdos son secretos, y por lo tanto nosotros sabemos lo que ha pagado o los acuerdos que ha conseguido COVAX Facility, porque estamos dentro del comité de dirección, con AstraZeneca, que ha pagado 750 millones de dólares por 200 millones de dosis en estos momentos. En teoría esto es un pago por adelantado, pero no se ha comprometido todavía el precio. Y esa es otra cuestión crítica de la vacuna. Necesitamos una vacuna, necesitamos que esa vacuna sea eficaz y necesitamos que el precio sea bajo, porque lo que necesitamos es que llegue a todo el mundo. Y para que el precio sea bajo, pues lógicamente hay que empezar a presionar a los laboratorios para que consigan el coste. Y ahí entran una serie de contrapartidas. Contrapartidas que pueden ser
quién paga las indemnizaciones en el caso de que haya consecuencias o efectos secundarios raros de una vacuna. Y digo raros porque en teoría los mecanismos regulatorios lo que tienen que comprobar y contrastar es que esa vacuna tiene unos efectos secundarios pero que están controlados y por lo tanto el mecanismo regulatorio ya es la primera garantía para que un país aplique esa vacuna. Pero puede haber efectos secundarios raros y ahí es donde entra toda una serie de contraprestaciones de quién asume riesgos, quién asume las indemnizaciones en el caso de que eso se produzca. Pero también hay otras contrapartidas, que es hay mucho dinero avanzado, muchísimo dinero avanzado, y por lo tanto hay una serie de condicionantes que deberían de ir a precio. Estados Unidos, para que nos hagamos una idea, ya ha financiado más de 6.000 millones de dólares, pero en los 5 primeros contratos no puso ninguna condicionalidad. Es decir, que cuando salgan esas vacunas, incluida por ejemplo la de Pfizer, no existen condicionalidades a cambio del dinero entregado de antemano. Europa ha puesto algunas condicionalidades más, pero todavía estamos muy perdidos en cuanto al precio en el que van a salir estas vacunas. Nosotros consideramos que para que la vacuna sea efectiva y empiece a reducir los contagios a nivel mundial, a nivel planetaria, una vacuna por encima de 3-4 dólares sería una vacuna que empezaría a generar problemas de distribución a nivel mundial. Pensemos una cosa, vacunar a un niño menor de 5 años, de las 18 vacunas que recibe en sus primeros 5 años de vida en África, que es lo que paga la Alianza Mundial de la Vacunación, el coste total son $1,40 de esas 18 vacunas, quitando la de la neumonía, que es una vacuna que hasta ahora tenía prácticamente un régimen de monopolio y que costaba $10. Ahora la India ha fabricado una vacuna de neumonía que ha hecho bajar el precio de esa vacuna a $2. Luego, tenemos que movernos en franjas que sean asequibles para todos, porque si no va a ser muy difícil. Y ahí también hay diferencia entre las vacunas más tecnológicas, que serán más caras, y las vacunas más tradicionales, que serán más baratas. No sé, porque no sé en la dinámica del Zoom si teníamos 40 minutos y estamos a punto de cumplirlos o si podemos continuar sin que se vaya a cortar. No, podemos continuar. Tenemos 4 horas. Ah, tenemos 4 horas. Bueno, pues muy bien. Entonces, pero vamos, no tengo intención de hacer un discurso en plan Fidel Castro. Yo creo que estoy, en fin, llegando al final. Sí quiero decir que existen muchas barreras en todo este proceso. La primera barrera, como decíamos antes, es la producción, ¿no? Es decir, cuando tengamos las vacunas hay que ver qué producción tenemos. La mayoría de las vacunas que están en fase 3 en estos momentos se están produciendo a riesgo. Y están produciendo a riesgo con dinero pagado por los estados. Es decir, se están haciendo dosis sin saber si la vacuna saldrá. Y la idea, eso es que se acorte todo el proceso de producción y que en el mismo momento en que sea regulada pueda salir. Lo que ya se está hablando es que las vacunas que estén muy avanzadas, tipo la de Pfizer, por ejemplo, pueden salir con una regulación de emergencia. Una regulación de emergencia no es una vacuna a disposición de todo el mundo. Es una regulación que un Estado hace en función de la emergencia en el país de esa enfermedad y tiene que definir con criterios muy estrictos qué población, qué sector de la población la va a recibir. Una regulación de emergencia es lo que en algún caso podríamos considerar casi una fase 4 o una fase 4+. Y por lo tanto aquí tendremos pues, toda una serie de posibilidades de regulación de emergencia que es muy probable que empiece a funcionar a principios de 2021. Pero los mecanismos regulatorios no pueden arriesgar. Y en eso tenemos que estar convencidos de que va a haber una regulación estricta en la parte de seguridad. Tenemos también ciertas dudas de que en la parte de eficacia no se bajen los estándares por debajo del 50%. Pero en la parte de seguridad, una vacuna tiene que salir con muy poquitos efectos secundarios, entre otras cosas porque se la estamos dando a gente sana, no a gente enferma. Luego, más allá de los dolores musculares, dolores de cabeza, las fiebres, no deberían ser, en fin, efectos que pudieran salir con cierta facilidad. Habéis visto que hoy una de las vacunas chinas ha parado sus ensayos, que estaban realizándose parcialmente en Brasil, porque ha habido un incidente crítico. Bien, eso es lo mismo que le pasó a la vacuna de Oxford y es lo mismo que le pasó a la vacuna de Janssen. Es normal que en los ensayos clínicos se produzcan incidencias por las que hay que parar y analizar.
Y he visto que en el chat, y eso ya lo dejo para las preguntas, es qué pasa con la vacuna rusa. Bueno, con la vacuna rusa no pasa gran cosa más que no tenemos mucha información más allá de la fase 1. Es decir, no se ha publicado científicamente qué ocurre con la vacuna rusa en la fase 2 o en la fase, digámoslo así, en la que la han trasladado a una parte del ejército ruso y no tenemos los datos de eficacia ni los datos de seguridad más allá, insisto, de la fase 1, en donde parecía o parece que es una vacuna pues, que tiene razonable camino por delante, de la misma manera que la tienen otras muchas, ¿no? Pero, en cualquier caso, es una vacuna que está a expensas todavía de publicar fases 2 y fase 3. Es una vacuna que, por ejemplo, la Agencia Europea del Medicamento, con la información que tiene ahora, no la va a validar. Es imposible que la valide porque faltan muchos datos. Como faltan también datos de todas las de fase 3, no sabemos en qué segmentos de población funcionan mejor. No tenemos, por ejemplo, de la vacuna de Pfizer, que parece que ya está en la calle, no tenemos datos de niños, no tenemos datos de embarazadas, no tenemos datos de mayores de 65 años, no tenemos la homogeneidad en cada uno de esos sectores de saber si funciona. Y por lo tanto, a partir de ahí tendremos que ver, a medida que se vaya publicando y a medida que vayan acabando todas estas partes, qué es lo que van a hacer los mecanismos regulatorios. Hoy me preguntaban, ¿no?, en un medio de comunicación, si el mecanismo regulatorio abiertamente, en cuanto se tengan los resultados de la fase 3 a finales de noviembre de la de Pfizer, la regularía. Digo, bueno, aproximadamente el proceso que ha seguido un medicamento que ya existía, el Bendidazol, en una serie de dosificaciones en la FDA americana para la enfermedad de Chagas, el proceso que seguimos, porque lo hicimos en nuestro Instituto de Salud Global, junto con Mundo Sano y con la farmacéutica de la familia Gold o Sigman, tardó 1 año y medio en el proceso de regulación, un medicamento que ya existía y que se aplica para otra enfermedad. Luego, pongamos que, yendo muy rápido, los mecanismos regulatorios van a tomar un mes y medio para analizar el dossier y para poner las preguntas críticas que pueden hacer que una vacuna se regule o no. Estoy hablando de un mes y medio, entre otras cosas porque todos estos mecanismos están avanzando para poder regular lo antes posible. Por lo tanto, olvidémonos de que durante el año 2021, durante el año 2020 tengamos vacunas a disposición de la gente. No las vamos a tener. Las vamos a tener en el sentido de distribución. Las vamos a tener en ensayos clínicos, las vamos a tener en algunas, quizás con regulación de emergencia. Pero el escenario que nosotros barajamos es primer semestre de 2021. Antes de ese tiempo, la vacuna no será un factor de cambio clave. Y por lo tanto, lo que tenemos que pensar es que vamos a seguir pasando nosotros un invierno difícil, vosotros un verano difícil, y a partir de ahí, pues nos ponemos en un escenario que a mitad de 2021, y digo a mitad de 2021, si todo funciona óptimamente, empezaremos a tener un cierto cambio hacia la estabilidad que todos buscamos. Pero hasta entonces tendremos mascarillas, tendremos distanciamiento social, tendremos otro tipo de medidas, ¿no? Esto apuntaba el otro día en una conferencia, esto es como el queso suizo de agujeros, ¿no? La primera capa, cuando coges una loncha, tiene sus agujeritos y el virus va pasando. Esa capa es la de la mascarilla y el distanciamiento social. Hombre, funciona muy bien, pero sigue teniendo agujeritos. Cuando le ponemos una segunda loncha, esperamos que los agujeritos sean menos y frenamos la movilidad, cerramos algunos espacios y esperamos que los agujeritos sean menos. La última capa es la vacuna. Esa es la que tiene que cerrar los agujeros. Pero esa capa no llegará de golpe, sino que se irá poniendo poquito a poquito. Y por lo tanto, yo lo dejaría aquí para que empecemos la sesión de preguntas o de comentarios o de debate, diciendo, muy buenas noticias con las vacunas. La vacuna será seguro el actor de cambio de la pandemia a nivel mundial. Lo será si somos inteligentes más rápido y si somos muy nacionalistas y poco inteligentes, un poco más lento. Pero lo será, y eso ya es una buena noticia, pero en cualquier caso no lo será el mes de enero, como nos están diciendo, no lo será el mes de febrero. Yo diría que nos queda por lo menos un año y medio de convivir con esta enfermedad, afortunadamente con mejores perspectivas y bajando, digámoslo así, las curvas de contagio. Ese es el escenario en el que nosotros nos estamos moviendo y en el que estamos trabajando. Y lo dejaría aquí porque si no voy a aburrir a las ovejas merinas y podría hablar de vacunas durante horas y horas y horas, pero eso ya va a depender más de los intereses que tengáis cada uno de vosotros.
Bueno, Gracias por escucharme. Rafa, muchísimas gracias por la exposición y la claridad. Ahora vamos a abrir el debate, pero yo creo que nos has dado una lección de medicina y equidad a nivel mundial, y una lección de geopolítica que va bastante más allá de lo que nos podíamos imaginar, y que va muy en la línea bueno, mucho más allá también de la línea que se abrió hace unas semanas cuando decíamos que era insuficiente lo que discutíamos porque se nos escapaba por todos lados el virus en cuanto a que el tratamiento o la prevención o las medidas de confinamiento no eran suficientes, y bueno, y la vacuna parecía que era la bala de plata, pero bueno, será una bala de plata muy trabajada. Yo creo que Juancho pidió la palabra y abrimos el debate. Cada uno vaya. Bueno, muchísimas gracias, Rafa, por tu exposición. Fue clarísima. Y comparto las palabras de Juan de que la importancia de la geopolítica en este tema. Lo único que yo quería decir es, mi hijo es voluntario de la vacuna de Pfizer y los han llamado para darles la vacuna la han abierto y los han llamado a los que han recibido placebo para vacunarlos. ¿Tenés alguna información al respecto? No la tenía, lo que sí tengo como información es la siguiente. Para hacer lo que ha hecho Pfizer, ha tenido que romper el ensayo ciego, la parte ciega del ensayo. Es decir, eso no se podía haber hecho si se mantenía el ensayo ciego hasta finalizar la fase 3. Entonces, éticamente, ahí el comité de ética es el que probablemente ha forzado a que diga, muy bien, con estos resultados, los que han recibido placebo pueden recibir la vacuna. Eso es parte también del ensayo clínico. Y por lo tanto dará resultados del ensayo clínico, aunque no se hará, de esos resultados no dependerá el cierre de fase 3. De todas formas, hay una cosa fundamental en esa vacuna de Pfizer. Hasta que no lleguen a los 164 casos positivos infectados, es difícil que empiecen a dar vacuna a los que recibieron placebo, porque lo que interesa es llegar a los infectados. Y los infectados es más probable, bueno, en el 90%, si nos creemos la efectividad, si tenemos en cuenta esa efectividad publicada, van a venir de los de placebo, no van a venir de los de vacuna. Luego, no me sorprende que lo hayan hecho, pero en cualquier caso van a tener que todavía monitorizar hasta final de noviembre y no creo que les vacunen antes de final de noviembre. Porque necesitan los datos de los placebos. Muchas gracias. Disculpe, yo les hoy hay un anuncio de que... Nardo. ¿Cómo? ¿Estás hablando? Habla, termina. Sí, puedo hacer. Hoy acaban de anunciar que los rusos darán el informe de la fase 3 mañana. O sea, tendremos información más o menos confiable mañana sobre todos los resultados de ellos en fase 3. El segundo punto es ¿qué porcentaje de inmunidad global en la sociedad consideras que para este virus hay inmunidad de lo que quieras, de manada, de rebaño, la que quieras? Llamamos de rebaño, no sé aquí. Vamos a ver. Lo primero, sobre la vacuna rusa. La fase 1 fue publicada científicamente y siguió todo el proceso científico, entre otras cosas porque había muchas reticencias y se habló muchísimo de que no nos podíamos fiar, no se podía confiar la comunidad científica sin una publicación detrás que haya sido ya revisada por sus pares, ¿no? Y por lo tanto que haya seguido todo el proceso científico. Los ensayos de fase 2 todavía no han salido. No han salido. Es decir, es probable que la vacuna Sputnik sume, como han hecho otras, también lo hizo Pfizer en un momento dado, las fases 2 y 3, y empieza a publicar resultados en fase 3. En todo caso, una cosa es anunciar resultados y otra cosa es publicar resultados. Publicar resultados en paper
significa que ha pasado por la revisión de pares y esos pares pueden acceder a esos datos para saber hasta qué punto es real e incluso cuestionar los datos que están saliendo. Es probable que haya un anuncio, como hubo un anuncio de la vacuna rusa en la fase 1. Ese anuncio no fue considerado hasta que salieron los resultados. Eso mismo hizo Moderna, el laboratorio americano. Es decir, aquí no tengamos el prejuicio de porque son rusos están mintiendo y los americanos no. Moderna en un momento dado necesitaba dar un golpe encima de la mesa con su vacuna y demostrar que su vacuna tiraba para adelante. Y lo que hizo fue una rueda de prensa, pero no publicó resultados, no los publicó científicamente, ¿no? Y lo que hizo fue subir la bolsa muy rápidamente y todo esto. Luego, cuando publicó resultados, salieron más problemas de los que realmente tenían, de los que realmente habían anunciado, porque lógicamente en una rueda de prensa tú anuncias lo bueno, pero te quedas con lo que puede ser, digámoslo así, más inconveniente, ¿no? Algo puede pasar con la vacuna rusa, es decir, la vacuna rusa en estos momentos está en fase muy avanzada, por lo tanto estamos esperando resultados. Pero esos resultados no nos fiaremos para validarla de lo que publique exclusivamente el gobierno o el laboratorio. Tienen que publicar científicamente. Y ahí es donde veremos hasta qué punto es fiable, efectiva, en fin, toda una serie de cuestiones. Insisto, la fase 1 de la vacuna rusa, lo que salió publicado científicamente no es malo. Y la pone en el camino de otras vacunas que están ahí, ¿no? Y que por lo tanto, bueno, pues debemos de esperar. Pero insisto en que ha pasado de la fase 1 a la fase 3. Y por lo tanto, tendremos que ser muy cautos a la hora de analizar efectividad, duración, inmunidad, en fin, toda una serie de cosas. Uno de los grandes problemas que tienen todas las vacunas en estos momentos es que van a salir al mercado. La FDA americana ha dicho que no va a dar ninguna autorización con menos de 2 meses después de la segunda dosis. Bien, 2 meses es muy poco, porque la inmunidad, la presencia de anticuerpos puede ir bajando a partir del 3er mes, y eso no lo tenemos medido. Luego, todo eso son incógnitas que van a ir saliendo, porque los mecanismos regulatorios han dicho que tenemos que ir lo más rápido posible para poder validar, ¿no? Eso mismo puede pasar con la rusa y con cualquier otra, es decir, estamos en a nivel de seguridad, yo diría que podemos estar razonablemente seguros, a nivel de eficacia, no. Y eso solo se gana con el tiempo, después de que haya habido pues, todo un tiempo de análisis. ¿Qué se está haciendo? ¿Qué hacen los mecanismos regulatorios? Garanticemos la seguridad y la eficacia la iremos viendo a medida que se vaya ampliando la cobertura de la vacuna, como si fuera una fase 4, pero muy ampliada. En Rusia eso se hizo con el ejército, en China en alguna vacuna también se hizo con el ejército y, bueno, pues ahora se hará con personal, digámoslo así, en otros países, ¿no? Pero es muy importante qué va a pasar con los mecanismos regulatorios. Y yo creo que ahí hay por un lado está la Organización Mundial de la Salud con su capacidad para regular y decir esta vacuna le damos la legitimidad, pero por otro lado tenemos mecanismos regulatorios regionales, internacionales, que tienen unos estándares que van a tener que poner al máximo de estrés para no comprometer la seguridad. Y en cuanto a inmunidad, aquí en España se dice que la inmunidad de rebaño se podría conseguir entre el 60 y el 70% de cobertura, es decir, de inmunización de la gente. Eso es un porcentaje muy elevado, ¿no? En el momento en que el ratio de infección baje de 1, no tendríamos inmunidad de rebaño, pero el virus iría bajando con mucha más fuerza y mucho más rápido de lo que lo hace por encima de 1, ¿no? Por lo tanto, habrá que buscar un equilibrio, porque el 70%, en estos momentos, la Organización Mundial de la Salud está considerando que el nivel de infección de la propia enfermedad está entre el 10 y el 12% de la población mundial. Si a la vacuna, imaginemos que tengamos vacunas que empiecen a estar para el 20% de la población mundial durante el año 2021 y un poquito del 2022. 20% de la población mundial, pero si la eficacia de la vacuna es del 50%, es el 10% de la población mundial. Luego, para un 10% más de la población mundial, tendríamos ese primer año de vacuna. Bueno, no es malo, pero todavía estaríamos en un 20%. Lo que pasa es que la inmunidad de rebaño como situación ideal es una cosa y el utilizar la vacuna para empezar a frenar el contagio es otra cosa. En el momento en que empecemos a frenar el contagio y que especialmente haya vacunas en aquellos lugares donde las curvas epidemiológicas
y de contagio sean mucho más altas, en ese momento vamos a poder empezar a tomar medidas muy diferentes a las que estamos tomando ahora. Entre otras cosas, abrir fronteras, abrir de nuevo transporte, abrir conexiones, porque tendremos mucha más capacidad. Ojo, hoy hablábamos de vacunas, ¿eh? El desarrollo de tratamientos y el de diagnósticos es tan importante como el de las vacunas. En ese momento también podremos empezar a ganar mucha normalidad. Y en el ámbito de los tratamientos es una enfermedad compleja y no tenemos en estos momentos esperanzas tan fuertes como con la vacuna de antivirales directamente que afecten al COVID. Tenemos tratamientos para las consecuencias, para enfermedades que se producen o consecuencias que derivan del propio COVID, ¿no? Como la inflamación de pulmones, en fin, tenemos corticoides, tenemos muchas cosas. Pero un antiviral contra el COVID todavía no lo tenemos en fase 3. Luego, ese es muy importante, porque descongestionaría todas las UCIs, no sé si en Argentina les llamáis UCIs o UBIs, aquí en España se llamaban UBIs, ahora son UCIs. Bueno, descongestionarían, digamos, los casos más severos de los hospitales y por lo tanto harían que la preocupación por la salud pública fuera otra y por lo tanto las medidas también fueran otras. Vamos, no sé si respondo del todo, Orlando, a tu pregunta, pero básicamente eso es lo que digo. No vamos a conseguir inmunidad de rebaño en el primer año de la vacuna y tenemos otra incógnita muy grande. No sabemos cuánto dura la inmunidad de los contagiados. Sabemos que hay poca reinfección, muy poca reinfección, pero en cualquier caso tampoco sabemos cuánto dura los anticuerpos en la gente que se ha contagiado, ¿no? Y por lo tanto esa es otra gran incógnita, porque si solo dura 6 meses, pues vamos a tener que vacunarlos exactamente igual a ese otro 10% de la población que en teoría ya era inmune, o que en teoría ya había desarrollado inmunidad y sus anticuerpos a través de la enfermedad, ¿no? Luego tenemos muchas incógnitas, yo diría que se van a ir resolviendo, pero no tenemos la respuesta. Sí, bueno, seguramente habrá muchas preguntas y sé que Carlos Fink levantó la mano y yo voy a hacer uso de mi prerrogativa de moderador. No, esto que acabas de decir, ¿está previsto volver a vacunar o vacunar a la gente que ha pasado la enfermedad? ¿Se ha hablado de eso? ¿O no sabemos por cuánto dura la inmunidad, por lo tanto, qué se hará? ¿Se vacunará o no? Por ejemplo, el personal sanitario, que hay un 30%, ahí sí que hay un 30% de, bueno, un 20 o un 30%, depende de los lugares, pero es más alto. Sí, eso es una de las grandes cuestiones, depende del mapa que decía antes de población que hay que trabajar con los decisores políticos. Es fundamental que los gobiernos, los responsables políticos, desarrollen el mapa de sectores de población a los que hay que vacunar para que a medida que vayamos teniendo se vaya haciendo. Por ejemplo, imagino que no habrá mucha diferencia a nivel hospitalario en España y Francia. En España y Argentina, perdón. Aquí podríamos hacer pruebas serológicas para decir, mientras tengas anticuerpos no te vamos a vacunar. Eso llevado a África o a determinados países de Asia es imposible. Es imposible. Luego no vamos a saber quién tiene anticuerpos. Es verdad, nosotros estamos recomendando que en tanto en cuanto tengan anticuerpos y en un escenario en donde la vacuna no está a disposición de todo el mundo, es conveniente que a los que han pasado la enfermedad se les haga una serología antes de darles una vacuna, porque con eso evitaremos gastar dosis que puedan ser necesarias para otro tipo de personas, ¿no? Pero hoy por hoy, por ejemplo, en España no está previsto, no se ha previsto todavía esto. Son cosas que nosotros estamos trabajando para llevar. Sabéis que en España tenemos otro problema y es que, pero bueno, Argentina debe ser parecido porque es federal. Nosotros tenemos 17 ministerios de salud y cada uno de ellos aplica la normativa en función de lo que crea, ¿no? Pero estamos intentando llevar la lógica, digamos, centralizada para decir, lo lógico sería pensar que si va a haber vacunas para un 20%, o España, economía de renta alta, a un 30% porque ha conseguido acuerdos bilaterales para sí mismo, porque lógico es pensar que no agotemos las vacunas en aquellos que no tienen tanta necesidad, ¿no? Y por lo tanto ese mapa de personas se tiene que hacer. Bueno, no existe. No existe. Se habla mucho de lo tópico, ¿no? Seguro que personal sanitario, seguro, pero el personal sanitario ha habido, como dices tú, un 20% que ya se ha infectado. Bueno, pues oye, a lo mejor no hace falta que se lo pongamos. Muy bien. Carlos Fink. Sí, en realidad yo tengo dos preguntas, pero una me parece que me voy a sacar un poco del tema.
me gustaría que por ahí la conteste al final, me interesa mucho su opinión. La otra pregunta es cortita, es sobre, porque o yo no escuché bien o no habló nada de las vacunas chinas. Me gustaría saber la información que él maneja de las vacunas chinas. Esa es una pregunta. Y la otra pregunta tiene que ver con una preocupación mía, que la expreso en cada reunión que tenemos, que es, porque me parece que por lo menos en la Argentina vivimos una etapa de relajamiento, y como él es un experto en lo que tiene que ver con la comunicación, pero no lo quiero sacar del tema, por eso, pero se lo dejo plantear. Tiene que ver con el tema vacunas. Plantéala después, Carlos. Bueno, ok. Total, no sé, Rafa, ¿tú tienes previsto un horario o...? No tengo previsto horario, lo que vosotros dispongáis, aquí estaré. No, pero digamos, Tengo que levantarme a las 6 porque tengo una reunión, pero mientras tengo un margen razonable para dormir, tengo bastante. O sea que hasta las 6 podemos. Hasta las 6, no, se acaba a las 4 horas, me han dicho. No. Bien, voy a la pregunta de las vacunas chinas. Bueno, primero, las vacunas chinas durante una fase, digámoslo así, sobre todo fases 2, menos fase 3, fueron probadas en China, pero ahora, dado que China tiene poca epidemia, poca carga de enfermedad, estas vacunas han sido probadas en muchos otros países, ¿no? Por lo tanto, tenemos bastante información de muchas de ellas, tenemos información, evidentemente, de las que están en fase 3, Sinovac, CanSino. CanSino ya ha suspendido su ensayo de fase 3, un incidente muy parecido al que ocurrió con la vacuna de Janssen. La información que tenemos de ellas es buena, la información que han publicado de fases 2 es buena. Insisto, no tenemos ninguna información de fase 3 más que la que ha sacado Pfizer de la suya. Por lo tanto, ahí estamos un poco a la expectativa. El nivel tecnológico de China es un nivel muy elevado, más elevado que el ruso. Y por lo tanto, no tenemos por qué pensar que no serán buenas vacunas. De hecho, la ventaja que tiene China es que no solo es un país que desarrolla vacunas y tecnología de vacunas, sino que además las produce, cosa que Occidente había dejado de hacer. No sé si habéis oído hablar de la operación Warp Speed, que es la operación que lanzó Trump, porque Estados Unidos, pero no solo, Gran Bretaña, Europa, se habían quedado sin producción. Hay más producción en Argentina de vacunas que la que había en Francia, por ejemplo, ¿no? O la que había en Gran Bretaña, que es el principal país desarrollador de vacunas, está por encima de Estados Unidos, ¿no? Y por eso, pues, Oxford, Glaxo, AstraZeneca, en fin, todas estas compañías. Pero la producción se hacía en India, en países tecnológicamente avanzados, con capacidad y conocimiento, pero que al mismo tiempo no forma parte de las grandes economías occidentales. India es sin duda el principal productor, pero China también es muy, muy buen productor. Brasil es un gran productor, Argentina es un productor, quizás no tan grande como Brasil, pero también, y por lo tanto, bueno, pues ahí estaba la producción. China combina las dos cosas, desarrolla producto muy bueno, de alta tecnología, y al mismo tiempo produce. Son vacunas que cuando salgan serán fiables y estamos convencidos de que la mayoría de ellas, van a salir con todo el dossier, digámoslo así, preparado como para que sean aprobadas, incluso reguladas por organizaciones, desde luego por la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Pensar que, por ejemplo, COVAX Facility está trabajando con una vacuna china ya, que es CanSino. Y por lo tanto eso también da una garantía de que hay un cierto seguimiento más allá de lo que son los chinos. ¿Qué problema tienen las vacunas chinas? Bueno, que en un momento dado pues es un gobierno, digámoslo así, muy jerárquico y que toma decisiones de que lo que aquí pasaría una fase 2 muy reducida, ya se toma el ejército y se dice, oye, que pase el ejército, y tienen otros estándares, digámoslo así, para hacer fases de ensayos clínicos, pero los resultados serán vacunas buenas. Hay, de hecho, una vacuna china muy prometedora, lo que ocurre es que está en una fase muy inicial, fase 1, porque sería una de las vacunas que no se pinchan, sino que sería una vacuna que inhibiría la capacidad de contagio a través de nariz, boca y ojos. Y sería un nebulizador. Y eso sería magnífico para una vacuna, para su distribución a nivel mundial. Pero bueno, está en una fase tan previa que no me atrevo a decir que va a salir. Es decir, está en esas fases en las que salen entre el 12 y el 15% de las vacunas,
no sabemos qué puede pasar, ¿no? Y esto es importante, esto que decía antes de los porcentajes, ¿no? Porque al final un país puede hacer acuerdos con muchos laboratorios, pero puede que muchas de esas vacunas no salgan. Por eso es importante también una cesta internacional, que tiene capacidad de invertir en más, en nombre de más, para diversificar el riesgo. Y bueno, esa cesta internacional, lógicamente, es COVAX, ¿no? Y ahí, insisto, por responder directamente, sí, hay vacunas chinas en el portafolio y en las negociaciones. Carlos Nava había puesto en el chat una pregunta y después viene Diego Vaneso que quiere hacer una pregunta. Si la plataforma COVAX asegura el 20% que pasa con los acuerdos unilaterales que haga cada país, ¿se suman? No. El máximo al que puede optar un país en COVAX es al 20% de su vacunación. Puede que haya acuerdos dobles, es decir, puede que, por ejemplo, un país haya firmado con AstraZeneca 400 o 40 millones de dosis y que le haya pedido a COVAX otros 40 millones de dosis. En tanto en cuanto el resto de los otros países no ha llegado al 20%, no se van a dar ese 20% a ese país. Es decir, si Estados Unidos, bueno, Estados Unidos no, porque no forma parte de COVAX, si Gran Bretaña tiene un acuerdo firmado con AstraZeneca por 50 millones de dosis y puede firmar un acuerdo con COVAX y pedir 10 millones de dosis adicionales de vacunas. Si ese país con AstraZeneca ha llegado al 20%, no recibirá vacunas de AstraZeneca hasta que el resto de países de COVAX tengan el 20%. Esa es la fórmula inicialmente aprobada. Todo eso tendrá que ajustarse a medida que vayan produciéndose todos estos acuerdos. Pero eso, en teoría, es el acuerdo al que llega COVAX. Si ese país no tiene un acuerdo específico con ese laboratorio y COVAX lo tiene derecho a su porcentaje de vacunas hasta que cumple el 20%. Que de alguna manera predomina el acuerdo previo, digamos, del país. Si se adelantó, si lo hizo antes que asociarse a COVAX, tiene prioridad el acuerdo previo, ¿no? Eso lo decide el laboratorio, eso lo decide el propietario de la vacuna. Es decir, AstraZeneca tiene vendidos en estos momentos 1.900 millones de dosis. Están vendidos. Su vacuna ya las ha vendido. De esos 1.900 millones de dosis, ahí me parece que son 300 millones para Estados Unidos, 300 millones para COVAX Facility, tiene 300 millones para la Unión Europea y tiene distribuidos la OPS y también tiene una bolsa de compra. Entonces, podría ser que AstraZeneca dijera, a medida que voy produciendo, distribuyo porcentualmente, o mi acuerdo con Estados Unidos, que no conocemos, conlleva una prioridad que no tiene COVAX. Eso no lo sabemos. Esas son parte de las condicionalidades que estamos viendo. Sería muy difícil, en todo caso, que un laboratorio entregara toda su producción a un solo país. Entre otras cosas, por cuestiones de reputación y comunicación. Y, por lo tanto, sería difícilmente defendible que un país que AstraZeneca le entrega su producción de los primeros 3 meses a un país, deja a todo el mundo sin vacuna durante 3 meses y luego empezará poquito a poquito con todos los demás. Muy difícilmente justificable. Luego ahí va a haber lógicamente, pues, acuerdos para que haya una distribución más coherente. Pero sí, es probable que Gran Bretaña tenga más dosis que COVAX durante los primeros meses. Es probable. Pero se decía que Moderna se había comprometido con el gobierno de los Estados Unidos porque fue prefinanciada con muchos millones de dólares. Sí, Moderna no solo ha sido prefinanciada por Estados Unidos, también ha sido financiada por COVAX. Prefinanciada por COVAX. De todas formas, las vacunas mRNA, yo diría que es donde menos daño va a hacer los acuerdos bilaterales, lo que llamamos el nacionalismo de la vacuna. Entre otras cosas porque son vacunas para países ricos. Lo vemos difícil distribución en los países de renta baja, incluidos los de renta media baja. Es decir, en un país, dejadme que no ponga que nadie piense que estoy haciendo un agravio comparativo, pero en un país como Honduras va a ser muy difícil que una vacuna sí funcione. Su sistema de salud no está preparado para este tipo de vacunas, que requieren el 80% en cadena de frío, que requieren una administración un poco especial. Ni hay personal preparado ni el sistema lo aguanta. Luego,
yo diría que esa capacidad, aparte, como decía antes, ¿no? Son vacunas tecnológicamente que requieren fábricas de producción nuevas y por lo tanto no van a tener tanta capacidad de producción como las otras. Muy bien. Diego Vaneso. Hola, buenas noches. Rafa, me encantó tu presentación como pediatra y vacunólogo. Me parece que has hecho una exposición que marca todo un tablero muy grande, muy complejo. Nos has dado un montón de información sobre cómo se maneja el tema de vacunas entre países y digamos, los acuerdos que hay para que llegue a todo el planeta. Durante tu charla, en algún momento, pensé que nos van a sobrar vacunas. Quiere decir que, porque en este tablero hay muchas cosas de las que no hemos hablado y que van a determinar la aceptabilidad de las vacunas por parte de la población. O sea, tú has hablado de la necesidad de vacunar a toda la población mundial, 6.000 o 7.000 millones, pero has dado de alguna manera por descontado de que todo el mundo va a querer vacunarse. Y yo como pediatra y vacunólogo y estando en el campo de las vacunas hace muchos años, entiendo que esto no es así. Podría decir, a ver, por un lado, por ejemplo, la población infantil a la que hemos estado explicándole a las familias de que los niños no tienen enfermedad grave, que los niños no sé qué, los niños no sé cuánto, después decir, vamos a vacunar a todos los niños, deberíamos poder decirlo si tenemos una vacuna que corta la transmisión. Si la vacuna no corta la transmisión, pues eso no sería un grupo. Después, las personas que ya han pasado la enfermedad, como Juan ha dicho, que en algunos sectores puede ser un porcentaje bastante alto. Luego, la población negacionista del virus, no ya los reticentes a las vacunas, sino la población mundial que es negacionista del virus. La incidencia del virus en el momento en que las vacunas estén disponibles. No es lo mismo en este momento con un pico en subida, una mortalidad alta, que en el mes de julio, donde la gente se reunía libremente. Quiere decir que es una situación muy compleja en la que hasta que no sepamos exactamente si las vacunas previenen mortalidad, si también cortan la diseminación, el grado de infección, de prevalencia de la infección en un determinado momento, todo eso va a condicionar cuán apetecible sea la vacuna para la población. Es más, se ha dicho, vamos a empezar por los profesionales sanitarios. Tú sabes mejor que yo que los profesionales sanitarios, la vacuna de la gripe, contrastada, 1000 veces estudiada, con unos efectos secundarios mínimos, no pasa el 50% de los médicos que se la ponen. Yo no estoy tan convencido que los médicos se quieran poner una vacuna mRNA con una tecnología nueva y hagan cola para ponérsela. Quiere decir que, no sé, saco este tema porque me parece interesante también tocarlo de alguna manera, porque con 6 vacunas posibles en 2001 en el mercado, más o menos, el 50% de las que están en fase 3, 6 vacunas con la capacidad de producir entre 500 y 1.000 millones de dosis en un año para cada una de ellas, claro, no sé, puede ser, no que sobren, pero que tampoco sea el gran problema la producción, que los problemas estén en otro punto. Y finalmente, para no extenderme, claro, dependerá mucho si es una vacuna que nos vamos a tener que poner anualmente por el resto de nuestra vida. En ese caso, pues las vacunas de un año servirán para el siguiente, o es una vacuna que si se vacuna a la población mundial, el coronavirus pasa a ser una enfermedad muy ocasional, o una vez que te has vacunado de una vez,
ya no acabas en la UCI porque una cierta inmunidad tendrás por unos cuantos años. Aquí lo dejo. Totalmente de acuerdo, digo. Es decir, ahí la importancia de ese mapa de vacunación, ¿no? Bueno, ahí, evidentemente a los negacionistas no se les va a vacunar, a no ser que el país obligue y lo ponga por ley, ¿no? Que se tiene que vacunar todo el mundo. A los negacionistas ya contamos con que no se les va a vacunar. El problema de los negacionistas y sobre todo de los antivacunas no es tanto ellos, sino los que tienen dudas sobre las vacunas, que hay mucha gente que tiene dudas sobre las vacunas y que les impactan, ¿no? De alguna manera. Mira, pensando una cosa, hemos hecho un análisis con la organización americana AVAZ, que es una organización que se dedica a analizar pues, muchas cosas, entre ellas las fake news, las noticias falsas, ¿no? Y hemos analizado las 100 páginas de antivacunas del mundo, las que tienen más impacto, ¿no? De las 100 páginas que tienen más impacto, 50 en Facebook, nunca habían hablado de salud pública hasta el COVID. Son páginas de radicalización de contenidos, es decir, en las redes sociales, como sabéis, mientras tú no pagas, el producto eres tú. Es decir, tú lo que hacen contigo es decir, si se radicaliza con contenidos antivacunas, voy a pillarlo por ahí para luego entregarlo a otras causas que ya lo utilizarán y a las que yo se lo vendo, ¿no? Luego, por ahí tenemos un problema que es un problema que incrementa las dudas sobre las vacunas. Pero lo más importante no es eso, es decir, no, yo creo que estamos hablando, fijaros, de que vamos a intentar llegar a un 20% de la población mundial, que no es tanto, en el primer año. Y un 20% de la población mundial se va a vacunar. No van a sobrar vacunas, al revés, vamos a seguir teniendo una necesidad. Pero sí que es verdad. Es decir, si nosotros tenemos una vacuna que no corta la transmisión, ¿para qué se la vamos a dar a los niños? Si los niños, el principal problema que tienen es el contagio en sus familias, que contagien a sus familias cuando vuelven del colegio. No tienen el principal problema desarrollar la enfermedad, entrar en la UCI, tal. Luego, no tiene sentido. Ese es el mapa que hay que hacer. Ese es el mapa para cuando aparezcan las vacunas. Moderna, por ejemplo, lo que sabíamos de fase 1 es que era más efectiva en reducir los efectos severos de la enfermedad que en cortar la transmisión. Y desde luego en la dosis 1 no cortaba para nada la transmisión. Luego, una vacuna así no tendría sentido en niños. Bueno, bien, vayamos al siguiente paso, ¿no? Yo creo que aquí los que han pasado la enfermedad, en fin, toda una serie de cuestiones que deben formar el mapa de lo que a quién le podemos aplicar la vacuna. Pero vacunas no van a sobrar, estamos hablando de intentar llegar a ese 20%. Hay elementos que nos hacen pensar que realmente si cada año hay que vacunar, la escasez hasta que consigamos controlar esta enfermedad va a pasar tiempo. Pero no podemos compararla con la gripe. Y no podemos compararla con la gripe, entre otras cosas, porque estamos en una situación crítica de emergencia en todos los países. Y por lo tanto, la gripe no genera esta situación de emergencia. No, y además la gripe, digamos, la razón de vacunar cada año son las mutaciones y este virus, digamos, no está mutando lo suficiente. Yo soy bastante optimista respecto a la protección de la inmunidad. Es más, sabes perfectamente que hay estudios que indican que habría un 20 o 30% de la población mundial que no tendría, digamos, ni infectándose cuadros severos. Por lo tanto, digamos, en la composición de la población, entre ese 20 o 30% de población, 10% que ya la pasó, los que no vas a conseguir vacunar de ninguna manera. Si vacunas un 20% de la población, yo creo que vamos a estar en un escenario en el que va a haber poca circulación de virus, la R va a estar claramente por debajo de 1 y por lo tanto, en el momento en que desaparezcan las noticias de que las UCIs están llenas, de que los hospitales están llenos de COVID y COVID... Bueno, estamos hablando 2021, ¿eh? O sea, no estamos hablando de diciembre. Bueno, yo lo quiero ver así, ¿eh? 2021 final, quizás, ¿eh? Para ese escenario ya optimista, vámonos al final del 2021. Bueno, y después has tocado una cosa que me parece que también es importante, que es, por un lado, las técnicas diagnósticas para saber si lo tienes o no, que quizá el test de saliva esté disponible en unos meses y eso podría permitir un mejor control de la enfermedad, y después los tratamientos que, aunque los antivíricos no son, digamos, una opción así inmediata, parecería que el nuevo medicamento de Eli Lilly que se aprobó esta semana
podría tener también su utilidad. Quiere decir que cuando, a ver, es una reflexión intelectual, pero cuando la población pierde el miedo al virus, tampoco, si tú no tienes mucho miedo y hay una vacuna que te genera muchos interrogantes, se genera un cóctel complicado. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. De todas formas, bueno, donde sí va a haber una diferencia en el hecho tanto de los diagnósticos como especialmente de las vacunas es quizás en los traslados. Va a haber países que exijan que vengas vacunado y si no, no viajas. Ahí es donde realmente va a haber ya una aplicación, digamos, casi obligada. Es como la fiebre amarilla. Tú no vas a Costa de Marfil mañana y o te vacunas en tu país o te vacunan en la frontera. Casi mejor te vacunas en tu país. Bueno, pues eso también va a pasar con el COVID mientras estemos en este pico. Pero efectivamente, en el momento en que la gente le pierda el miedo, pasará. Como con la gripe, tendremos al 40% de la población que dirá, yo no me vacuno ni por suerte. Me vacuno, ¿para qué? O sea, estamos totalmente de acuerdo. Víctor Penchazade puso una pregunta en el chat, si quieres hacerla a viva voz. Sí, una pregunta sobre legislaciones nacionales que protesten los intereses de los laboratorios. Está mal escrito, porque lo escribí rápido. Es decir, acá en la Argentina, el gobierno promulgó ahora un mes una ley que beneficia a los laboratorios productores de vacunas con una serie de medidas de inmunidad, no de la inmunológica, sino inmunidad, ¿cómo es? Para las indemnizaciones, etcétera, patrimoniales, patrimoniales, gracias, Juancho. No, mi pregunta es si esto es algo que en la experiencia de ustedes que están en el centro del mundo con respecto a vacunaciones y demás, ¿es algo que ustedes ven en las legislaciones de los países que por atraer o por no antagonizar a laboratorios les dan la alfombra roja? Bueno, sabemos que la presión de los laboratorios es muy grande y que existe esa presión. Todo empieza porque en Estados Unidos la ley estadounidense hace corresponsable al gobierno de todas las posibles indemnizaciones que se tengan que hacer por cuestiones de vacunas. Luego, el gobierno de Estados Unidos, históricamente, ha sido el responsable de las indemnities o de las indemnizaciones que se tengan que pagar y, por lo tanto, asume el riesgo. Eso ha hecho que los laboratorios presionen mucho y especialmente en países en donde hay poco mercado, tienen mucho más poder, porque dice yo no voy a este mercado si el gobierno no garantiza que se hacen cargo ellos de sus indemnizaciones. Luego, ahí hay un problema realmente que se va traduciendo a diferentes países. Hay dos responsabilidades y liabilities o digamos, responsabilidad que le queda una, en ese caso, a los gobiernos y otra a los laboratorios. ¿Qué garantizan los gobiernos? Garantizan que cualquier efecto raro que se produzca, que no haya sido registrado durante los ensayos clínicos, va a tener la posibilidad de litigar y que será el gobierno quien se responsabilice. Ahora bien, si se demuestra que hay una contaminación de la vacuna, que está mal producida, todo eso sigue siendo responsabilidad de los laboratorios, incluso en estos acuerdos que se hacen. Hay países como Estados Unidos que permiten la capacidad de litigar y que sería el Estado el corresponsable de que esa vacuna tenga un efecto especial en una persona, y hay países que han decidido no litigar y asumir los efectos poniendo un coste por el cual las personas que tengan efectos raros tienen directamente entregadas sin necesidad de litigar. En teoría eso es una cuestión mejor, pero sí, efectivamente, eso es una práctica que se produce en muchos países del mundo. Y es una práctica con la que los laboratorios intentan quitarse la responsabilidad de una vacuna que se distribuye universalmente y no de un medicamento que tiene un concepto más directo hacia el paciente, hacia el que está enfermo. Luego sucede mucho más con las vacunas que con los medicamentos y eso es en parte lo que Juan me envió muchísima documentación, es en parte lo que se está firmando o se ha firmado ya en el Parlamento argentino. Es decir, la idea de que los laboratorios no van a ser responsables delante de demandas judiciales
de la indemnidad. Pero insisto, separado de que fuera porque una vacuna está mal producida. Eso sí que sigue siendo responsabilidad del laboratorio o contaminada en su proceso de producción. En el mismo tema, Rafa, algunas de esas exigencias son de los laboratorios, pero otras también son de la plataforma COVAX, ¿o no? La plataforma COVAX no asume la responsabilidad para los países que no son elegibles de Gavi. Asume solo responsabilidad en los países elegibles Gavi, que son los 92 países AMC. Y por lo tanto, en sus discusiones, en sus deliberaciones, la plataforma COVAX hemos hablado de que cada país tiene que decidir cómo quiere asumir la responsabilidad frente a los laboratorios, si es a través de ellos o es a través de los laboratorios. Okay. Efectivamente. Una pregunta más. ¿España firmó alguna o promulgó alguna ley semejante de liberar de responsabilidad a los laboratorios? En España se negó en el Parlamento español la ley que se presentó en su momento de que no hubiera un litigio, porque es muy costoso para las personas, para los pacientes que han sufrido las consecuencias, que no hubiera litigio y que el Estado decidiera una cantidad fija de indemnización en el caso de que hubiera efectos raros o efectos perniciosos graves por el suministro de alguna vacuna. Lo cual significa que en España la persona tiene que litigar. Cuando litigas es cuando de alguna manera se decide si la responsabilidad final la asume el gobierno o si es una mala producción y la asume el laboratorio. Es muy similar a lo que está afirmando Argentina. O sea, se litiga contra el Estado español, entonces. Se litiga por los efectos secundarios y puede ser contra el Estado y contra el laboratorio, las dos cosas. Es muy difícil demostrar quién tiene la responsabilidad final, ¿no? Si es por una mala producción de la vacuna o es por la propia vacuna en sí mismo. Si es por la vacuna, como se considera que el mecanismo regulatorio forma parte del país, es responsabilidad del mecanismo regulatorio y por lo tanto es el Estado quien va a pagar. Si fuera por una mala producción de la vacuna, es el laboratorio quien va a pagar porque ha contaminado el líquido que va en el vial. Muy bien. Oscar Colia, tenías una pregunta, me parece, en el chat, si quieres hacerla. Bueno, muchas gracias. Bueno, felicitaciones por la ponencia. Me parece muy interesante la visión general que tiene. Hay muchos conceptos que quedan. Uno que me llamó mucho la atención es la barrera nacionalista, de la que yo hablaría, la barrera ideológica que muchas veces se presenta. Pero la pregunta va orientada a esto. Los antivacunas son un grupo bastante particular en el cual muchos de nosotros creemos que no es solamente, y habitualmente pasa con sus hijos, que deciden no vacunar a sus hijos, sino que es un problema de salud pública. Y en el contexto de la salud pública, ¿usted qué opinaría a propósito, como se discute muchas veces acá en la Argentina, de la obligatoriedad de la vacunación para el COVID? Gracias. Yo creo que para el COVID no es necesario la obligatoriedad de la vacuna. Creo que no va a ser necesaria, entre otras cosas porque la evidencia, la necesidad de la población, la movilidad que se pueda conseguir, hará que amplios sectores de la población se vacunen. Sin embargo, cuando eso lo llevamos, y ahí están los pediatras, cuando eso lo llevamos a aspectos de salud pública críticos, en donde puede haber contagios por el hecho de no vacunarse, y por lo tanto desprotección, yo creo que hay una serie de normas que, especialmente en población infantil, tienen que ser de obligado cumplimiento. Y por lo tanto la escolarización conlleva un servicio comunitario y unas relaciones sociales donde el bien de salud pública tiene que estar por encima de la percepción individual. Y ahí es donde yo creo que sí tiene el Estado capacidad de forzar. Pensad una cosa, en Estados Unidos cualquier persona que quiera ir a una universidad, que quiera llevar a sus hijos a una universidad, está obligado a llevar todo el libro de vacunas, si no, no entra. Y eso son, bueno, pues son cuestiones de salud pública. Ahí es donde los estados son los responsables del beneficio comunitario. En el caso del COVID, insisto, no creo que sea necesario obligar a la vacunación, no lo creo. Era a las 10, era a las 9. Le pidió la palabra a Carlos Apesteguía y después Manolo. Y yo creo que tendríamos que ir terminando porque Rafa nos va
se va a acordar de nosotros mañana a la mañana y no demasiado bien. Y espero que quedemos bien con él y quiera repetir en algún momento, que seguramente tendremos oportunidad de oírte otra vez, que nos aclares cosas, que esta vez ha sido brutal la cantidad de información y la cantidad de la riqueza de toda tu exposición. Juancho también pidió la palabra. Bueno, quedan tres, entonces, Carlos Apesteguía, Manolo y Juancho. Y bueno, no sé si ¿Alguien más se quieres... quiere apuntar a preguntas? Así lo aprovechamos al máximo. Yo no hice la pregunta que quería hacer, la verdad que no quería desperdiciar la oportunidad de hacérsela. No es de vacuna. Bueno, Vale, era de estás a la cola. comunicación. A la cola. Si queréis hacer las 3 preguntas que quedan, y yo me las apunto y respondo junto, como queráis. Bueno, yo voy a tener buen recuerdo, independientemente del recuerdo que tenga Rafa de nosotros, porque la verdad que nos ha dado una exposición espléndida. Rafa, yo había leído algo de que la plataforma COVAX pretendía inmunizar un mínimo de 3% de la población mundial. Tú mencionaste 20%. Bueno, que me aclares ese punto sería una cuestión. Otro asunto es que en la página de Gaby, que consulté en razón de que nos ibas a hacer esta exposición, vi que había una publicación, creo que de Morrison, sobre los estudios de desafío, los Challenge Trials. ¿Está previsto de que en estas circunstancias se usen este tipo de estudios? Y por último, un breve comentario acerca de la publicación de la evidencia, es para tener en cuenta de que este año nos viene dando dolores de cabeza la publicación de las evidencias, ¿no? Porque hay varios estudios sobre tratamientos que han sido retractados o que no han conseguido reproducir los resultados comunicados inicialmente, y ya hay algún estudio que muestra un déficit en la calidad de las publicaciones de este año con respecto a las de años previos. Bueno, te dejo esas inquietudes, gracias. Las apunto para contestar. ¿Qué quieres? ¿Que te hagan las otras o contestas esta? Bueno, aquí como ya hay 3, si queréis ya le doy un... Vale, sí, adelante, adelante. Vamos a ver, lo primero, COVAX efectivamente habla del 3% y habla del 20%. La diferencia básicamente es la siguiente. Se pretende tener un escenario, un horizonte de 20% de vacunación a un año vista, de la vacunación mundial a un año vista. El 3% es el cálculo que se hace de personal sanitario en todo el mundo. Es decir, el personal sanitario en sentido amplio, no solo son médicos y enfermeras, también son los celadores del hospital, los limpiadores, en fin, todo, ¿no? Se calcula más o menos, lo que dice la Organización Mundial de la Salud, es que el personal sanitario alrededor del mundo, el que se dedica a la sanidad, a la salud de los demás, es el 3%. Y por lo tanto, esta es la garantía absoluta de que deberíamos de cumplir al menos ese 3%, ¿no? Pero siempre se habla del 20% de población, 3% de personal sanitario. Luego esa es un poco la diferencia de lo que hablas. Challenge Trials. Sí, claro que se pueden utilizar. Lo que ocurre es que en la carrera que estamos metidos en ciencia hay muy poco espacio para hacer más experimentación de la que ya se está haciendo. Luego, mucha parte de la que se está haciendo podría entrar en lo que a veces denominamos como los retos, las pruebas para hacer frente a un reto. Por lo tanto, te diría, como tal en Gavi, es una de las apuestas que a veces se pone en práctica, ya se están realizando en ese sentido. O sea que no es que se vayan a hacer nuevos, lo que pasa es que quizás no les estamos llamando Challenge Trials, tal y como lo define la Organización Mundial de la Salud. Tercero, y este es el punto crítico, la evidencia científica, publicaciones, no publicaciones. Vamos a ver, aquí tenemos un mundo donde podemos no acabar. ¿Qué está pasando? Mirad,
una revista como el New England, que es una revista que consideramos primer cuartil, primer decil, en fin, de las de súper prestigio, ha pasado de recibir en el año 2019 300 publicaciones, 300 papers al mes, a 11.000 papers al mes, ¿vale? Lo que están recibiendo las revistas científicas es mucho más. Y se está haciendo una cosa que nosotros desde el punto de vista de comunicación de una organización, pues, eminentemente de ciencia y traslación, la hemos puesto en entredicho, que son las prepublicaciones. Es decir, se está publicando sin que haya revisión de pares. Y por lo tanto el proceso científico no ha acabado. Nosotros hemos hecho un análisis en IES Global de las prepublicaciones que hemos sacado, cuántas han cambiado cuando se han convertido en publicación y cuántas han cambiado en datos sustanciales, cuántas han cambiado en datos no sustanciales y cuántas no han cambiado. El 90% han cambiado y han cambiado sustancialmente entre la prepublicación y la publicación. Luego, lo primero que decimos siempre es, para nosotros, una prepublicación es simplemente un repositorio en donde sacamos una tesis que todavía no ha acabado su proceso científico. Y a partir de ahí puede acabar en publicación o puede que no acabe. ¿Por qué se están haciendo tantas prepublicaciones? Porque los medios, las revistas científicas no dan abasto. Y por lo tanto están desbordadas. Y lo que hacen es, ponemos repositorio y ya veremos si te lo publicamos. Eso está dando pie a mucha confusión. Eso no quita que haya errores también en las revistas, ¿eh? El Lancet publicó, lo visteis clarísimamente, una información con datos falsos de la hidroxicloroquina. Y publicó con datos falsos de la hidroxicloroquina. Creemos que por la razón de que en ese momento el Lancet quería, pues, mostrar perfil contra lo que estaba haciendo Donald Trump. Pero la publicación que sacó no estaba revisada y jugaba con datos falsos africanos de una base de datos que ya había hablado hacía años de la ivermectina, con datos falsos también, y que la utilizó también para el COVID. Luego ahí hay un error grave de la revista, que en algún momento dado pues tiene que corregir. Estamos en una carrera, en fin, casi sin límites y por lo tanto se están cometiendo errores y hay que tenerlo en cuenta. Manolo. Hola, buenas noches. Yo primero de todo decir que no he oído nada de la exposición porque los usos horarios no los tengo en la cabeza, pero sí que he llegado a toda el debate, que me parece, todavía estoy más enfadado por no haberme conectado una hora antes, pero creía que era a las 10, como siempre. Es un error mío. Pero hay no tres te cosas preocupes, que Manolo, que lo tenemos grabado y te lo vamos a enviar. Vale, porque estoy destrozado, pero destrozado, ¿vale? Porque además Juan me insistió y, bueno, pues bueno, es igual, un error mío por no tener los usos horarios. Yo quería decir que con todo esto, hay varias pandemias en el mundo y algunas son estables y con Juan Nava, que era mi jefe en ese momento, participamos en una cosa que se llamaba CRASH, que era el uso de corticoides precozmente en el trauma craneal por accidente. Y que la gracia estuvo, que es lo que yo aprendí de ese estudio, que los resultados fueron malos, pero en un preanálisis de los resultados totales se separó totalmente. Es decir, si esto no se ha parado, quiere decir que primero que se han publicado, o se han comunicado, mejor dicho, y que por lo tanto es una buena noticia, que la industria farmacéutica, que a veces es tachada de maligna, también para cosas cuando no van bien. Y esto era un estudio absolutamente global en el corticoide. ¿Te acuerdas, no, Juan? Sí, sí. O sea que esto no deja de ser una buena noticia. Después, a lo que ha dicho Diego, y es verdad, la tensión y la comunicación hay que mantenerla, o habría que mantenerla, incondicional. Nosotros no conseguimos tasas de vacunación en nuestro personal asistencial en ningún año de los que yo estoy dirigiendo una organización superior al 25%, entre el 22 y el 24%. Hemos empezado la campaña de vacunación y se han vacunado 50% en una semana. Digamos que todos están muy motivados y no he cambiado el 50% de la plantilla. Es decir, algo ha pasado que hace que la gente, pues bueno, tengamos unas ciertas ganas de tener al menos, no sé si una pluma de Dumbo o alguna cosa que nos ayude. El 50% el miedo, en menos. Manolo, el miedo. Acojono puro, que te lo digo yo. Por eso, el miedo. Pero los datos son de hoy, sí. Por lo tanto, mantener el miedo no es malo, Diego, es a donde quiero llegar. Y tercero, ya que
Hay una página web que a mí me gusta mucho de vez en cuando mirar en internet que se llama Dollars for Doctors, americana, en la que se ve lo que los doctores nos pagan desde un café hasta lo que sea en Estados Unidos, y es de obligado cumplimiento y te dice por qué te lo pagan. Y en esa página hay datos a veces muy interesantes sobre determinados compañeros nuestros que de repente les caen 2.5 millones de dólares en shares, en acciones de cualquier compañía, por ponerles un micro en la boca que dice esto es un gran avance para esta enfermedad. Entiendo que estos conflictos de intereses, que a mí me parecen beneficio de intereses, estarán muy vigilados en una cosa tan importante, tan global, como es la vacunación por una enfermedad que nos tiene a todos con el miedo en el cuerpo, Diego, ¿vale? Sí, bueno, yo te diría que confirmo en parte, bueno, una buena parte de las cosas que dices, ¿no? Primero, sí, efectivamente, detrás de esta información y que no se haya parado un ensayo científico detrás de todo esto, significa que hay una buena noticia, que hay buenas noticias y que por lo tanto estamos en buen camino para conseguir, bueno, pues eso, ¿no? No solo esta vacuna, sino que creemos que más vacunas. Segundo, no descartemos que Pfizer en su momento haya decidido sacar ahora esta información, que insisto, todavía no es un paper científico, no es los resultados de la fase 3, ha sido cortar el análisis de fase 3 para romper el análisis ciego, el ensayo clínico ciego, y descubrir qué es lo que estaba saliendo, porque había la percepción de que los resultados estaban por encima de las expectativas, y eso fue hecho de acuerdo con el regulador de la FDA, que es a quien han dicho que van a presentar primero la regulación de este medicamento. Ahora, que en la trastienda de Pfizer hay intereses que no son puramente de salud pública, por supuestísimo. Que no solo ya el interés de la bolsa, que es evidente, ¿no? Yo diría que hay otro mucho más crítico, y es que Pfizer y Moderna, y en menor medida otras dos vacunas, se están jugando la producción de su vacuna. Y por lo tanto, el primero que salga tiene más capacidad de cerrar acuerdos para producir. No producen ellos, producen segundos fabricantes, ¿no? Y por lo tanto, también hay aquí intereses que juegan en un momento determinado. Ahora bien, le doy la vuelta a la información. Si no fuera porque hay buenos resultados, esto no podría salir. Luego, vayamos a el hecho de que de momento podemos confiar de que los buenos resultados están ahí, ¿no? Pero sí, es verdad, hay mucho interés detrás de todas las noticias. Efectivamente, la vacuna, vista como la bala de plata o la bala mágica, sigue siendo eso, y por lo tanto vamos a tener que ver durante... Ahora yo creo que se ha abierto ya la agenda de la vacuna. Hasta ahora era, tenemos el santo grial, pero no sabemos cuándo lo tendremos. Con esta noticia se ha abierto y empezamos la carrera por lo que es no ya el desarrollo, sino la producción y distribución, que tiene también su competitividad, su competencia y sus intereses detrás. Y después, perdona, una cosa, sobre otra cosa que has dicho. A mí, por cuestiones de trabajo, me ha tocado ir mucho a China en el ámbito sanitario, y la inversión que hacen los chinos en su gente y en tecnología, en sanidad, pero que entienden otras cosas, es extremadamente brutal. Los chinos tienen una capacidad de producción e investigación tremendo, y los rusos básicamente tienen una capacidad extractiva sobre la sexta parte del globo terráqueo que les pertenece, de la Tierra por encima de los mares. Son dos filosofías totalmente distintas, y los chinos miran generalmente a más de 20 años vista, y han hecho una inversión tremenda cada vez que uno vaya a la ciudad de la investigación, es mucho más grande que lo que era 6 meses antes. O sea, que eso es muy, muy relevante, y a veces no somos conscientes de lo que hay detrás de ese gigante. Sí, China está en niveles de investigación similares a Estados Unidos, que era la principal potencia mundial, y no solo está por inversión, sino por convicción, ¿no? De hecho, gran parte de los laboratorios, por los de Wuhan, por ejemplo, en concreto, fueron creados por laboratorios occidentales, concretamente franceses, ¿no? Y importaron tecnología para luego desarrollarla a través de la ciencia que tienen en el país. Se va a convertir en la primera potencia mundial, y por lo tanto yo siempre, y además lo digo, en las vacunas lo digo abiertamente, tenemos mucha más información de relevancia y de calidad de las vacunas chinas que de muchas de las que se están desarrollando en Occidente, mucha más. Muchas gracias. Rafa, volviendo sobre un tema que comentaste, que Pfizer haya sacado esto ayer no es casual, o sí, pero
digamos, ¿por qué no lo sacó una semana antes? ¿Tú crees que no puede haber jugado un papel las elecciones de Estados Unidos? Sí, aquí ya tengo que entrar en opinión más que en evidencia, ¿eh? No, yo no la tengo la No, evidencia. ya. Es difícil que una noticia que tiene el potencial que ha tenido de arrastrar a los mercados como los ha arrastrado, se pueda mantener durante muchas horas. Es muy difícil. Es decir, aquí se ha roto la autoridad, la FDA conoce perfectamente el momento en el que se ha roto el ensayo ciego. El brazo ciego del ensayo se ha tenido que romper para sacar estos datos. Y eso solo se puede hacer en connivencia con la FDA, que es parte del gobierno, de alguna manera. Por lo menos tiene relaciones directas con el gobierno. Donde lo que sé que ha salido es que el Chief Executive de Pfizer estuvo en conversaciones con Trump para anunciar la vacuna en octubre. Pero en octubre llamó a Trump para decirle no tenemos seguridad ni los datos nos dan la certeza de que esto vaya a salir así, luego no vamos a abrir el ensayo para saber cuándo la tendremos antes de las elecciones. Es muy curioso que haya salido 4 días después, pero insisto, cuando se ha abierto esto es cuando se ha llegado a una masa crítica de personas infectadas. Antes no se podía abrir. Y por otra parte, insisto, la FDA conocía que se iba a abrir. La información interna entre ellos dos la desconozco. Si eso pasó el lunes o el martes o pasó el viernes y dijeron hagámoslo el lunes, ni idea. Pero me sorprende mucho que una información con este potencial en manos de más de 2 personas se pueda mantener mucho tiempo. Porque es dinero, al final es mucho dinero. A Pfizer le podría costar un castigo en las bolsas tremendo. Muy bien, gracias por opinar de algo que es tan controvertido. Carlos Fink, haz tu pregunta. Pero escúchame, estaba yo primero. Juancho. Ah, no sabía. Perdona. No es nada. Primero que vuelvo a reiterar que hace ya varios días han llamado a los voluntarios de Pfizer acá para que vayan a vacunarse. No sé cuántos días, pero hace ya unos cuantos días. Pero la pregunta es, para que nos aclares a los argentinos, ¿qué es eso de que se compraron 12.500.000 vacunas rusas y que hay compradas 25 millones? Eso está entre lo que vos explicaste sobre los preacuerdos, porque acá la noticia salió como que se habían comprado y que estaban por llegar, que estaban ya casi en el puerto, o en los aeropuertos. ¿Qué noticias tenés al respecto o cómo nos podés informar al respecto, ¿no? No, la vacuna rusa no puede estar ahora mismo ni en los barcos ni en los aeropuertos porque no ha salido de fase 3. Puede que sí haya un acuerdo y de hecho he visto publicaciones que me habéis enviado de que el gobierno argentino está esperando 25 millones o que ha firmado 25 millones con Gamaleya, con Sputnik, ¿no? con la vacuna Sputnik. Vamos a ver, primero tendrá que pasar por la Agencia Argentina del Medicamento, tendrá que verse que esto funcione y para eso tiene que pasar una fase 3. Es decir, una cosa es que se consiga el acuerdo, que se tenga la esperanza y que se tengan buenas relaciones con Rusia para que Rusia venda. A Rusia le interesa vender y le interesa vender sobre todo a países, digámoslo así, de economías de renta alta y media alta, ¿no? Y por lo tanto le interesa porque es parte de su política exterior, es parte de su juego internacional. Rusia en un momento dado, cuando saca Sputnik en fase 1 y lanza el gran comunicado, es porque todo el discurso de vacunas lo están llevando China y Estados Unidos. Y con la Unión Europea que hace sus business. Pero básicamente lo que se estaba diciendo era Moderna por un lado y los chinos por el otro. Y eso era el discurso que teníamos en junio, cuando en junio Putin lanza un aparato mediático para decir que Rusia también tiene la vacuna y en fin, entonces empieza toda la duda de una vacuna que no ha publicado resultados, ¿no? No es posible que se distribuyan 25 millones de vacunas en estos momentos para Argentina, no porque no se produzcan, sino básicamente porque no han pasado esa fase 3, no se han publicado esa fase 3. Luego, sin publicarlos, es muy difícil que haya ninguna agencia americana me refiero de Argentina, de Brasil, de la OPS,
que valide los resultados, ¿no? Es imposible que los valide. Sí es verdad que la vacuna Sputnik se ha probado en ensayos clínicos en Venezuela. Es el único país que yo sepa que ha utilizado en ensayo clínico la vacuna latinoamericano, que ha utilizado la vacuna Sputnik, pero el resto no, ni siquiera se ha utilizado en ensayo clínico. Lo que yo diría, pongámoslo no en cuarentena, estoy convencido que el acuerdo se ha conseguido, estoy convencido que eso le da a Argentina una capacidad de decir, bueno, tenemos una recámara de 25 millones con los rusos, tendremos otra con el COVAX, tendremos otra que habrán firmado pues con AstraZeneca a lo mejor directamente a través de los laboratorios argentinos, en fin, o de Pfizer a través de los laboratorios argentinos que la quieren producir, en fin, toda una serie de cosas. Pero no están en los barcos ni en los aviones, vamos, sería una vacuna, de momento que no es vacuna. Qué lástima. Carlos Fink. Sí, la verdad que lo hemos exprimido directamente. Casi me dan ganas de invitarlo a que nos dé otra charla, porque mi pregunta va a su carácter de periodista y licenciado en información. Creo que nos dejó más claro que nunca que, más allá del poder de la vacuna, vamos a convivir con el coronavirus durante un año o dos, como mínimo. Y me parece que en la Argentina, por lo menos, yo no sé hasta dónde él ha seguido la evolución de la Argentina, una cosa que se ha hecho muy mal, o sea, el miedo del que hablaron Manolo y no me acuerdo cómo se llama, Diego, acá quedó limitado a la sociedad de terapia intensiva y a la sociedad de infectología. Todo el resto se trató de minimizar, salvo el primer miedo que tuvo la población argentina, más producto, creo yo, de ver los videos que nos llegaban de Europa, donde lloraban los médicos porque no podían atender a los pacientes. No ha habido una campaña seria tratando de incentivar los cuidados. Más bien al contrario, la prensa ha tratado de presionar para que se dejen de lado. Yo le quiero, sacándolo un poco del tema, sé que está un poco fuera de contexto, pero como es licenciado en información, periodista, no quiero dejar pasar la oportunidad de decir qué rol le asignaría él ahora, incluso con la vacuna próxima, a la necesidad de explicar muy bien. Por ejemplo, en la Argentina hemos pasado del aislamiento al distanciamiento, que en la realidad quiere decir, nosotros diríamos en porteño, al viva la joda. O sea, todo el mundo hace cualquier cosa. Y a mí me parece que ese es un grave problema. ¿Qué opina él al respecto, ¿no? De la necesidad de hacer verdaderas campañas de información al respecto, de los cuidados y todo eso? Y bueno, también de la vacuna, desde luego, ¿no? Pero más en el otro punto. Bueno, yo creo que la situación no es similar a la de España, porque en España además hemos tenido un enfrentamiento político tremendo al hilo de la epidemia. Pensar que España fue el país de mayor incidencia durante la primera oleada y no ha sido un país exento de mucha incidencia en la segunda oleada, aunque ahora parece que hay otros que están pasándonos por delante, ¿no? Luego, aquí lo que ha habido es básicamente un enfrentamiento político, y eso dirige toda la agenda mediática, absolutamente toda la agenda mediática, ¿no? Eso lo que demuestra es que hay una desconexión entre quienes conocen y quienes tienen que tomar decisiones. Y esa desconexión, la prensa la vive de una manera, los medios de comunicación la viven de una manera, digámoslo así, entre medio, ¿no? Por un lado, los medios de comunicación lo que experimentan es una necesidad de constantemente de sacar muchas noticias, porque hay una demanda tremenda de noticias, lo cual hace que el rigor de esas noticias no sea bueno. Y por otra parte, los decisores políticos tampoco tienen claridad en el mensaje. Para que haya un mensaje claro, para que la gente tenga claro qué es lo que ha de hacer, lo primero que tiene que haber es claridad en la toma de decisiones. Si la toma de decisiones es, no sé cómo lo has definido en porteño, pero esto es aislamiento, pero cada uno hace lo que quiere, esto es un desastre. Esto es el caos en la comunicación. Luego cada uno tomará sus propias medidas. Los periodistas no estamos exentos de una gran parte de la culpa de no saber dirigir a la población. También es verdad que no somos los principales causantes de todos los males que se generan en la sociedad. Es más,
Yo creo que la agenda mediática está muy influida por la agenda política, mucho más influida por la agenda política que por la agenda científica o por la agenda de salud pública, hacia dónde tenemos que ir, ¿no? Y esa es una gran carencia que ha quedado pues muy en evidencia durante esta crisis en muchos países, ¿no? Es decir, desde países en donde los negacionistas tienen mucho poder, Estados Unidos es un caso claro, que no se fían de la prensa y que por lo tanto da lo mismo lo que digas, van a hacer lo que quieran, hasta países en donde los negacionistas no tienen tanto poder, pero las corrientes, digámoslo así, de la agenda mediática hacen que no es tan importante lo que tenga que hacer la gente. Lo que es importante es cómo criticamos todas las medidas que se toman, ¿no? Y ahí es donde bueno, yo creo que nos queda mucho camino también a los periodistas para mejorar, igual que a los científicos para mejorar, igual que a los políticos. Al final, no nos engañemos, hay mucha gente, especialmente en el ámbito científico, a mí en mi trabajo me dicen, pues que los periodistas, joder, ¿cómo sois? Y bueno, y los científicos, ¿no? Es decir, aquí somos un reflejo de la sociedad, punto. Es decir, tenemos buenos y malos periodistas, tenemos buenos y malos políticos, tenemos buenos y malos científicos. Y eso es así. Lo que pasa es que la agenda pública está muy dominada por el discurso político, muy dominada excesivamente, también en una epidemia como esta, ¿no? Y eso, de alguna manera, no ayuda. Juan, yo propongo que liberemos a Rafa porque conociéndolo, Sí. si le seguimos tirando centro, él va a ir a cabecearlos todos, ¿no? Bueno, nada, yo creo que yo quería agradecer a Rafa por su generosidad en el tiempo y en las explicaciones que nos ha dado y que has dado en el clavo, creo, de lo que necesitábamos como grupo de ampliación de las miras más allá de, digamos, de los ciertos tópicos de la medicina o de la medicina más tradicional. Y a Eduardo, que nos puso en contacto contigo porque entendió perfectamente el mensaje que yo le transmitía de dónde estaba este grupo, y él no nos conocía, pero, digamos, hizo todos los trámites para traerte y creo que estamos muy agradecidos, yo de mi parte, y los organizadores me imagino que te dirán algo. Muchísimas gracias, Rafa. No, yo me quiero sumar aquí. Eduardo. Me sumo. Gracias, yo también Rafa. me sumo, os lo agradezco a vosotros, ha sido un placer compartir y ya sabéis dónde estoy, ya somos conocidos, espero que cuando vaya a Buenos Aires, pues con algunos incluso podamos compartir un café, una cerveza, lo que sea. Y nada, asado, lo que queráis, un aquí me asado. tenéis. Hay un asado. Hay un asado, exactamente. Yo también voy. Pero depende cuándo vengas. Si venís durante el año 21, nada. Si venís en el 22, puede ser. A lo mejor a finales del 21 empezamos a poder pensar. Bien, Rafa, muchas gracias. Gracias a vosotros. Que tengáis muy buena noche vosotros, cuando Muchas llegue. gracias. Igualmente. Hasta Bueno, luego. Rafa, efectivamente has superado totalmente las expectativas. No, vosotros. Bueno, pero para nosotros sí, nos has puesto en conocimiento de toda una disputa y un juego de intereses que hay a nivel mundial sobre la vacuna, y sobre todo nos has dado muchos elementos para poder discernir lo que es política y lo que es, como vos dijiste, proclama política, de lo que es conocimiento y ciencia. Así que te agradecemos muchísimo toda la intervención que has tenido, que fue fantástica. No, al revés, estoy convencido que en un grupo tan distinguido y tan profesionalizado tendréis mucho que aportar al resto de la sociedad con lo que queráis sacar de aquí, ¿no? Así que gracias a vosotros. Chao, Rafa. Gracias. Chao. Buenas noches. Chao. Gracias.